Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Italia, el 14º Gran Premio de esta temporada 2023 de Fórmula 1, un Gran Premio que por segunda semana consecutiva ha sido entretenido. La verdad, estamos de enhorabuena, después de la castaña que hemos tenido en la primera mitad de 2023, hemos vuelto del parón veraniego con dos carreras muy distintas, pero las dos muy entretenidas. Evidentemente en Monza no hemos tenido el caos que tuvimos en Zandvoort con la lluvia, con las 500.000 paradas en boxes para ahora meter intermedios y ahora seco y ahora intermedios otra vez y ahora pongo neumáticos de lluvia extrema. Todo este caos y toda esta locura no lo hemos tenido en el autódromo, además con una carrera que ha sido infinitamente más corta, porque las carreras en Monza, si no suele haber incidencias con safety cars y virtual safety cars, que en este caso no hemos tenido, pues suelen ser carreras de nada, de hora y cuarto, las carreras más cortas del campeonato. Pero esta carrera ha sido corta e intensa al mismo tiempo. Hemos tenido, lo dicho, una carrera con muy pocos incidentes, quitando lo que tuvimos en la salida con Yuki Tsunoda, que se quedó detenido en la vuelta de formación y se tuvo que suspender durante unos cuantos minutos el procedimiento de salida. Ahora hablaremos de eso, si hace falta, porque yo creo que no hace falta. Pero lo dicho, tuvimos ese típico periodo de estabilidad que tenemos en todas las carreras de 2023, donde todos, después de hacer la parada en boxes, ya como que se abren más las diferencias y se convierte la carrera durante un pequeño tramo en una pequeña procesión. Pero no fue el caso de Monza, que fuese así del principio hasta el final. Las primeras vueltas fueron súper entretenidas, con esa defensa de Carlos Sainz en el liderato durante 14-15 vueltas, hasta que eventualmente Max Verstappen se puso en primera posición. Y luego, lo dicho, tuvimos ahí bastantes incertidumbres, digamos, de cuando llega el momento de parar en boxes, de si Ferrari debería parar ya o no, intentar el undercut o no. Ahí hasta la vuelta 20, digamos, se mantiene el interés. Durante unas cuantas vueltas la carrera ya se tranquiliza, pero luego las últimas vueltas volvieron a ser frenéticas. Tuvimos ahí una cantidad de duelos tremendos entre Pérez y Leclerc, entre Pérez y Carlos Sainz finalmente, y luego por detrás tenías toda esta persecución que se había gestado durante toda la carrera entre Alex Albon aferrándose como podía a esa séptima posición, entre lo dicho, Hamilton, Albon, Norris, Piastri. Tuviste ahí una melee que te mantuvo entretenido durante toda la carrera. Y por un motivo muy sencillo, porque no fueron duelos. Normalmente estos duelos en esta temporada 2023, y ya desafortunadamente las últimas, se solventan en unas pocas vueltas. Si vas a un circuito que claramente tiene un punto de adelantamiento, aquí llega el equipo superior, adelanta al equipo inferior, y el duelo es un adelantamiento fácil con DRS durante una vuelta. A lo mejor puede defenderse el piloto que va adelante durante una vuelta y le adelantan la segunda, y ya está, el duelo dura 2 vueltas. En esta ocasión, al llegar a Monza, pues claro, el efecto del DRS ha sido infinitamente menor que en otros circuitos, porque la carga aerodinámica era nula en este circuito para intentar que el coche no le frenase tanto en las rectas, en las innumerables rectas, o por lo menos en los tramos a fondo que hay en este circuito de Monza. El efecto del DRS, por tanto, era menor y ya no era tan fácil adelantar. Ya no era solamente llegar a 8 o 7 décimas en la zona de DRS, activarlo, adelantarle y punto en boca, sino que tuvieron que sufrir bastante los pilotos para abrirse paso, y tuvieron que trabajarse los adelantamientos, y los pilotos de delante tuvieron que trabajarse las defensas, tuvieron que sacar los codos, especialmente los Ferrari, porque claro, estamos en el Gran Premio de Italia delante de su público y habían conseguido la pole y la tercera posición en clasificación y podían optar de cierta manera, por lo menos tenían más posibilidades que nunca en esta temporada de intentar rascar una victoria y romper la racha de victorias consecutivas de Max Verstappen. Finalmente no sucedió, pero es lo dicho, los Red Bull por lo menos, y lo digo entre muchísimas comillas, tuvieron que sufrir un poquito para abrirse paso, especialmente luego Checo Pérez luchando con Leclerc y luchando con Carlos, eventualmente alcanzó esa segunda posición, pero tuvo que estar muchas vueltas para alcanzarles. Y al final eso es lo que ha hecho que este Gran Premio de Italia haya sido entretenido, ver a los pilotos sufrir un poquito más, ver a los equipos que normalmente lo tienen muy fácil, tenerlo un poquito más difícil, aunque el resultado haya sido exactamente el mismo que te puedes encontrar en cualquier otro Gran Premio. Se pudo disfrutar de una carrera de Fórmula 1 intensa y sin necesidad ni de banderas amarillas, ni jaleos, ni historias. Hubo polémica, eso sí, hubo polémica que tendremos que repasar en este vídeo, pero por lo menos podemos decir que disfrutamos del Gran Premio de Italia en su totalidad. Lo de las clasificaciones ya sabéis que no tengo ni que comentarlo, porque yo creo que no ha habido clasificación aburrida en todo lo que va de temporada, todas han sido una maravilla, y es eso, lo disfrutamos mucho, pero todos vamos luego con la convicción a la carrera, nos hemos mal acostumbrado
acostumbrado a esto de que decimos, sí, bueno, la clasificación increíble, Verstappen va a salir segundo, no va a salir primero, ojo, cuidado, pero va a terminar ganando Verstappen. O va a ser una carrera procesión, ahora el domingo va a ser un tostón, y mira qué lástima porque el sábado nos lo habíamos pasado muy bien. Y sí que es cierto que ganó Verstappen, pero el domingo pudo ser disfrutable. Entonces, por lo menos llevan 2 semanas de esto. 2 semanas donde efectivamente ha ganado Verstappen en Zandvoort y ha ganado Verstappen en Monza, pero han sido carreras que hemos podido disfrutar dentro de lo que cabe. ¿Que molaría más que ganase otro piloto? Pues evidentemente. Y aquí coincido plenamente con alguien que me dejó un comentario la semana pasada diciendo algo así como que si Verstappen va a ganar todas las carreras, que por lo menos las carreras sean así, y así pues lo disfrutamos un poquito más. Y estoy totalmente de acuerdo, es aceptar un poco la derrota, yo lo reconozco, es un poco conformismo todo esto de asumir, cuando llega un fin de semana de Fórmula 1, asumir que va a ganar el mismo, pero al fin y al cabo estamos en situaciones totalmente excepcionales, estamos en un récord histórico. Esto normalmente no es así, si alguien se ha aficionado a la Fórmula 1 solamente a partir de esta temporada, deciros que esto no es así normalmente, que puede haber dominios, y sí, puede haber alguien que claramente puede optar al campeonato mundial, que ya lo veas desde el principio de temporada, pero no te ves estos récords históricos. Esto no sucede desde hace muchísimos años y aquí lo estamos viendo. Entonces, pues sí, son situaciones excepcionales que terminarán tarde o temprano. Habrá o un cambio de reglamento o el año que viene dará con la tecla a otro equipo y dará unos pasitos hacia adelante, o eso espero. Entonces sí, puede que sea conformismo, pero si dentro del conformismo de alguna manera nos lo podemos pasar bien, pues yo que me alegro. Y de ahí que esté contento tras lo del Gran Premio de Italia. No ha ganado Ferrari, no ha ganado Carlos Sainz, pero por lo menos pudimos disfrutar de muchísimas batallas de defensa, de ataque, de muchos pilotos alrededor del top 10 durante toda la carrera. Y es de ahí que esté contento, porque por lo menos hemos visto competición. Hemos visto un pelín más de igualdad a comparación de lo que hemos visto en otras carreras. Y mira que Ferrari lo intentó, fue con todo este fin de semana y estrenando componentes nuevos y dándolo absolutamente todo en la pista, pero al final le afectó uno de los grandes problemas que ha caído arrastrando durante toda la temporada, que en algunos grandes premios solventó, pero que en este gran premio le ha vuelto a machacar, que ha sido la degradación de las gomas. Que también no es lo mismo la degradación de las gomas que pudiese tener el Ferrari en aire limpio que tener que estar constantemente defendiéndote del piloto de detrás, donde evidentemente pues vas gastando mucho más las ruedas de lo que debería. Y al final Carlos Sainz es que no tuvo ni una vuelta limpia, lo dijeron en la retransmisión, ¿no? De que en cada vuelta ha tenido que estar presionado por alguien. Durante las primeras 15 vueltas estuvo presionado por Verstappen, hasta que finalmente cometió esa pasada de frenada y Verstappen le adelantó. Conforme Verstappen pasó, se metió Leclerc detrás, hasta que le pararon en boxes. Y después fue lo mismo, persecución entre Leclerc y Pérez constantemente de ahí hasta el final de la carrera. Al final llegó Pérez, le adelantó y luego nada más pasó media vuelta, ya estaba Leclerc justo detrás en zona de DRS. Entonces al final también de ahí que se le notase un poco más el desgaste de las gomas a Sainz que a Leclerc, ¿no? Porque Leclerc, digamos que tuvo unas vueltas bastante más tranquilas que las que estuvo Carlos justo ya desde el principio de la carrera. Entonces al final esto hizo mella, Ferrari al final podía tener muy buen ritmo, a una vuelta lo tuvo todo el fin de semana, Sainz quedó segundo en los libres 1, primero en los libres 2, primero en los libres 3, hizo la pole, que no es lo habitual que un coche no Red Bull haga la pole en esta temporada, y aguantó durante muchísimas vueltas con muy buen ritmo. Pero claro, estaba forzando muchísimo la maquinaria, Ferrari no daba más de sí, y al final era inevitable, ¿no? Que Red Bull de alguna manera u otra iba a abrirse paso, se abrió paso y sacó pues una distancia de 11 segundos al siguiente Ferrari, que no es mucha a comparación de los 30 segundos de diferencia que hemos visto algunas veces en esta temporada, pero ahí está. Eso es un poco lo decepcionante de este fin de semana, ¿no? Ver cómo un equipo va con todo, cómo un piloto tiene prácticamente un fin de semana perfecto y aún así no es suficiente como para ganar a los Red Bull. Eso es quizá el lado más negativo y decepcionante de este fin de semana, pero por todo lo demás tuvimos un gran espectáculo. Pero por otra parte, de decir algo, ¿vale? Estamos muy contentos, ¿no?, de cómo ha ido el Gran Premio de Italia, e insisto en que yo me he entretenido muchísimo viendo todas estas batallas agresivas y demás en la pista. Pero esto no lo he dicho, por ejemplo, en el resumen, porque claro, ahí has de ir directo al grano. En el código F1 también tengo un tiempo limitado, entonces tampoco me podía extender mucho. Aquí como me puedo extender lo que me dé la gana, porque vosotros pedís vídeos de 4 horas, pues a lo mejor el de hoy toca. Quiero mostrar también mi decepción dentro de lo contento que he terminado. No sé si esto tiene mucho sentido. Dentro de lo contento que he terminado con el Gran Premio de Italia, quiero mostrar mi decepción con las batallas en pista. Porque sí que es cierto que durante muchas vueltas
Carlos Sainz, por ejemplo, entre otros pilotos, esto ya lo comentaremos, pero Carlos Sainz, que al final era con el que más centrados estábamos, ¿no? Y el que la retransmisión más se estaba enfocando, digamos que sacó los codos en pista, ¿no? Estuvo muy agresivo, defendiendo esa posición prácticamente con su vida, tanto con Verstappen como con Pérez, como luego con Charles Leclerc, que ahora hablaremos de todo el jaleo de batallas en Ferrari y tal. Pero estamos hablando de las batallas en sí. Fue muy agresivo, Carlos Sainz y otros pilotos. Y quizá fue demasiado agresivo, en el sentido de que hay una radio, por ejemplo, interesante que soltó Checo Pérez diciendo, tío, así no se puede competir. Así no se puede competir. ¿Por qué? Pues porque Carlos Sainz, por ejemplo, cuando intentaban hacerle un exterior en la curva 1, curva 1-2, les echaba de pista. No les dejaba espacio y Verstappen no tenía que levantar el pie y Pérez tenía que saltarse la chicane y demás. Esto lo vimos también con otros pilotos, evidentemente. Con Russell, por ejemplo, y Pérez estaban echándose de la pista constantemente. Adelantamientos de Hamilton y los McLaren, pues hubo también su polémica. Lando Norris tuvo que saltarse la curva 1 bastantes veces. Russell también se saltó una curva y le dieron 5 segundos de sanción, que al final no le afectaron en el resultado final. Oscar Piastri también se saltó una curva y también otros 5 segundos de sanción. Y así unos cuantos, ¿no? Cada vez que alguien intentaba un exterior en la curva 1 o en la curva 4... terminaba en el piloto que está intentando adelantar yéndose por fuera. Y he de decir una cosa, yo, para que no se me malinterprete, a lo largo del domingo, conforme iba viendo las defensas de Carlos Sainz, yo iba diciendo públicamente, y lo voy a decir de nuevo en este vídeo, que muy bien hecho por Carlos, que está defendiendo muy bien Carlos. Pero no estaba defendiendo de una manera que a mí me gustara. Es decir, para que nos entendamos, a mí esta manera de defender y de luchar en pista en Fórmula 1, desde hace ya bastantes años me aborrece, me entristece muchísimo, me decepciona. Pero a su vez dije que Carlos Sainz lo hizo muy bien, porque claro, hay que aceptar que tristemente esta es la realidad de la Fórmula 1. Esta es la realidad de las batallas en pista en Fórmula 1. Es la ley absurda de el que tiene el interior puede hacer absolutamente lo que le dé la gana. Y por tanto, si esto es así, y la FIA lo va a permitir porque lo ha permitido, no hubo ni una investigación ni a Sainz, ni a Pérez, ni a Russell, ni a Leclerc, ni a absolutamente nadie por la manera de batallar que tuvieron, solamente a los que se saltaron una curva y adelantaron a alguien en el proceso. Como esta es la realidad, lo que no puede ser Carlos Sainz es el único tibio, el único tonto, que diríamos, ¿no? Vulgarmente, que mientras los demás hacen esto, él es el único que deja la alfombra roja para que pasen cómodamente los Red Bull. Pues no, porque aquí Carlos Sainz, si fuese a la inversa, ¿vale? Si fuese Carlos Sainz el que estuviese intentando adelantar a Max Verstappen en esta carrera, ¿acaso no pasaría lo mismo al revés? ¿Acaso Max Verstappen no daría cerrojazo en la curva 1 y Sainz se tendría que ir por fuera? ¿Acaso no pasaría en cualquier otro circuito, en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro piloto, en la Fórmula 1 de hoy en día? No, señor. Entonces, como lo hacen todos, él, aunque quiera o no, lo tiene que hacer. Tiene que sacar los codos y tiene que tratar a los pilotos de la misma manera que cualquier otro piloto le trataría a él. Y es de ahí que yo dijese públicamente que Carlos Sainz lo estaba haciendo muy bien y que estaba defendiendo como toca. Pero a mí esa manera de defender no me gusta. No lo digo por Carlos, sino por todos, porque lo hemos visto en todos los pilotos de la parrilla durante toda la carrera. Yo diría que solamente he visto un exterior limpio en la curva 1 en toda la carrera con Hamilton cuando adelantó a Alex Albon, que Alex Albon le dejó espacio. Curiosamente también, los que mejor se comportaron, de los pocos adelantamientos que pudimos ver al fondo de la parrilla, fueron Liam Lawson y Logan Sargent. Logan Sargent también le metieron un exterior brutal en la curva 1, creo que fue Valtteri Bottas, y luego sí que es cierto que tuvo un incidente con él y demás, pero ese adelantamiento Logan Sargent respetó el exterior. Y precisamente los pilotos más experimentados de la parrilla son los que ahora mismo están echando a los demás de pista. Y al final esto en cierta parte se disfruta y en cierta parte no. Yo insisto en que yo me entretuve mucho con la carrera. Me entretuve mucho de ver a los pilotos tener que sufrir un poco a la hora de adelantar porque normalmente el DRS tiene un mayor efecto que lo que tiene en Monza. Entonces pues vimos a pilotos jugándosela mucho más, lanzándose desde más lejos que normalmente harían y esto al final pues uno se divierte con ello, ¿no? Pero tristemente esto es lo que ha permitido la FIA durante muchísimos años. Esto es lo que yo inocentemente apoyaba durante unas cuantas temporadas cuando solamente en pista prácticamente lo hacía Verstappen, ¿no? Que echaba de pista a cualquiera, y como era la excepción, como era
Pasaba a lo mejor una de cada 2 carreras que tenías una acción polémica, lo de Verstappen y Leclerc, por ejemplo, en Austria 2019, pues ahí decías, hombre, no le sancionéis todo, no sancionéis todo porque si no al final no se va a poder competir, y sí, ha sido un duelo agresivo, pero tal, no se debería sancionar a la mínima que te sales un poco de la norma. Yo esto es lo que pensaba en ese momento, pero ahora mismo esto es la norma. Esto es la norma y se constató desde el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado. Y al final esto va a tener un daño irreparable en la Fórmula 1 y en las próximas generaciones de pilotos que lleguen a la Fórmula 1. Porque ahora la norma general es lo que hemos visto en Monza, que si ahora mismo alguien te intenta adelantar, te la pela, le echas de la pista y arreando. Y hasta que no esté a 4 décimas cuando active el DRS, no te va a poder adelantar, porque a la mínima que lo intente, insisto, curva 1 o curva 4, te vas a ir por fuera de la pista, porque mando yo, porque la FIA me ha dicho que como tengo el interior, pues puedo hacer contigo lo que me venga en gana. Y al final esto es un poco triste, ¿no? Insisto, los pilotos que lo hicieron bien, porque ahora mismo esta es la norma. Pero es triste que ahora la norma sea esa. Es triste que haya desaparecido el paralelo en una curva. Es triste que hayan, con lo que disfrutamos todos de ¡buah, qué adelantamiento le ha metido por el exterior! Es triste que estén muriendo los adelantamientos por el exterior. Porque si le das plena autoridad al piloto de delante a hacer lo que le venga en gana, pues es que no va a adelantarse nadie nunca. No va a adelantarse nadie nunca. Y al final todos los adelantamientos dependen de grandes zonas de DRS. Y eso no se disfruta. No se disfruta de ninguna manera porque ahí no hay batalla. Con la velocidad punta, por ejemplo, que le saca el Red Bull a cualquier otro equipo de la parrilla cuando abre el DRS, no en Monza, ya sabéis, en otros circuitos con más carga aerodinámica, ahí no hay batalla. Entonces, dentro del entretenimiento, que insisto, me lo pasé genial en el Gran Premio de Italia, no puedo esconder públicamente que, de cierta manera, esto me entristece una barbaridad. Porque aparte ves hipocresía, ¿no?, de ciertos pilotos, por poner uno, no por ir con Checo Pérez en particular, pero antes recordáis que he citado la radio esta de tío, así no se puede competir, y tenía razón, pero a su vez luego ves la batalla que tuvo con Piastri en Hungría y cuando Piastri intentó devolverle el adelantamiento le echó por fuera de la pista y ya está. Y ahí se quedó y se resolvió públicamente como el mejor adelantamiento del mes. Que es como, ¿qué me estás contando? Luego vimos Silverstone con Pierre Gasly. Pierre Gasly y Lance Stroll, el incidente que tuvo, ¿no? Que Lance Stroll se fue por fuera y luego se lo llevó puesto. Gasly quejándose de que me ha echado por fuera de la pista, ¿sí? Que no puede ser, tal. Y ahora entra como un caballo desbocado, tal. Y choca conmigo. Y Pierre Gasly una vuelta antes estaba echando él a Stroll de la pista. Están todos los pilotos de la parrilla haciendo exactamente lo mismo, siendo sucios el uno con el otro, y luego si se la hacen a él es como, es que así no se puede competir. Pues sí que tienes razón en eso, de que así no se puede competir. Pero ahora, ¿cómo cambiamos esto? ¿Ahora qué tiene que hacer la FIA? ¿Qué tiene que decir la FIA para corregir todas estas actitudes que has estado premiando durante las últimas temporadas? ¿Qué hacemos aquí? Es triste, porque insisto, de todos los adelantamientos que hemos visto en Monza, creo que podemos contar con los dedos de una mano todos los que fueron limpios. Todo lo demás fue saltarse la chicane por aquí, saltarse la curva 4 por allá y poquito más. Entonces sí, se agradece un poco de agresividad, se agradece un poco de intensidad, un intento que por aquí le dejas poco espacio y que si tal y que si cual, pero no que sea la norma general. Entonces esto solamente lo digo ya pasando ya unos cuantos días del Gran Premio de Italia, porque insisto, aunque parezca mentira, lo disfruté muchísimo. No sé si es que faltó esa intensidad en muchas carreras de esta temporada y entonces estuvo bien, pero ¿sabes qué estaría mejor? Ver adelantamientos y ver maniobras espectaculares. Y esto desafortunadamente está desapareciendo de la Fórmula 1. Entonces lo comentaré más tarde, ¿no?, cuando lleguemos al caso de hablar piloto por piloto en cada caso, pero lo digo desde ya y insisto de nuevo en ello. Carlos Sainz lo hizo estupendamente bien en su defensa, porque es lo que haría cualquier otro piloto. Pero qué triste es que esta sea la nueva norma general en la Fórmula 1. Se ha ido potenciando con los años y ahora esto es imparable. Y bueno, con esto yo diría que la introducción ya está completa, a falta de que comente una cosa más, la última. Lo prometo, y ahora hablo de todos los 20 pilotos de la parrilla, y es que, fricadas de las mías, ya aplaudí públicamente en el último blog que la organización del Gran Premio de los Países Bajos nos trajese a la Johann Strauss Orquesta y Andrés Rieu para interpretar el himno nacional. Pues bueno, mis aplausos también para la organización del Gran Premio de Italia, porque igual por tercera vez desde 2015 nos ha traído a Il Volo. Il Volo, que para mí fueron eternos robados en la edición 2015 de Eurovisión, pues nos ha cantado el himno italiano con una banda detrás. Igual, insisto, es la tercera vez que han venido. Espectacular elección. Insisto en que no entiendo cómo
ciertos países optan por llevar a la típica celebrity de turno a cantarlo a capela. No lo entiendo. Así suena espectacular. Luego con los aviones también pasando y formando la bandera italiana y demás. Escenas absolutamente espectaculares antes de la carrera. Así que lo aplaudo. No hubo la fiesta que hubo en Zandvoort, pero estuvo bien. Estuvo bien el pre-show. Hay países que lo hacen bastante peor. Así que ya está. Después de añadir esta pincelada de friquismo que siempre le doy a estos vídeos, vamos a hablar ahora de los 20 pilotos de la parrilla y lo que han dado de sí en este Gran Premio de Italia. Y como siempre en estos vídeos, cuando empezamos a hablar de los pilotos, empezamos desde lo más alto. ¿Y quién está en lo más alto? Redoble de tambores, atención, háganse los sorprendidos cuando lo diga. Max Verstappen, increíble, 10ª victoria consecutiva en esta temporada 2023. Segunda posición también para Checo Pérez, doblete del equipo Red Bull. Vamos a hablar de ellos como pack, ¿vale? Vamos a hablar de los dos a la vez y así nos quitamos Red Bull lo primero, luego Ferrari después, luego Mercedes y vamos aquí aligerando, que es gerundio. Empezamos como siempre en esta temporada con el equipo Red Bull. Pero se ha de destacar aquí una cosa, que es que mientras en otros circuitos han tenido una clara superioridad, aquí la han tenido, pero han tenido que sufrir un poquito para adelantar. Desde luego ha sido bonito llegar a un gran premio por primera vez en esta temporada, donde el Red Bull, cuando abre el DRS, no tiene 800 km por hora. No alcanza velocidades ultrasónicas. Ha sido bonito, por primera vez, ver a un Red Bull decir por la radio: ¡buah, el de delante tiene mucha velocidad punta! Por fin, gracias a Dios, señor. Que tarde o temprano se iba a poner delante, yo creo que lo sabíamos todos. Pero un poquito de sufrimiento y dolor de vez en cuando, pues no está nada mal. Y salía desde esa segunda posición, la arrebató por unas milésimas Carlos Sainz la pole, y Carlos Sainz defendió muy bien el liderato en la salida. Fue uno de los momentos más, para mí, de más incógnita, ¿no? Porque yo pensaba, Verstappen ahora lanzará el coche en la curva 1, a lo mejor será precavido Carlos y demás, y ahí se acabó el liderato, pero duró 15 vueltas. Duró 15 vueltas, 14 oficialmente con Carlos en el liderato, y es curioso porque esas 14 vueltas donde Sainz estuvo líder, a lo mejor a alguno de vosotros os parece una mera anécdota o algo totalmente irrelevante, pero esas 14 vueltas ha sido la mayor cantidad que un piloto no Red Bull ha liderado en esta temporada 2023. O sea, nadie más fuera de Red Bull ha liderado más vueltas en esta temporada que ahora mismo Carlos Sainz con el Ferrari, con esas 14 vueltas. Para que pongamos más en valor esa defensa de Carlos Sainz, ¿no? Porque está siendo muy, pero que muy difícil defenderse de Red Bull en esta temporada. Y quizá por esa dificultad, Carlos Sainz fue más agresivo que de costumbre. Durante esas primeras vueltas, insisto, Verstappen tuvo algún que otro intento y ya vio los cerrojazos que le metía Carlos en la curva 1. Y tras esos pocos intentos, yo creo que Verstappen cambió un poco el chip, cambió la actitud y adoptó una actitud un poco más de campero, ¿no? A lo mejor la gente que no ha jugado nunca el Call of Duty no habrá captado del todo esa referencia. Pero empezó como a disfrutar del espectáculo, ¿no? Se puso ahí detrás porque estaba viendo que Carlos Sainz pues estaba sufriendo mucho con los neumáticos, como se podía esperar con Ferrari, pero quizá no tan pronto. Y entonces empezó a hablar por la radio diciendo, bueno, está deslizando ya. Es la vuelta 6 y ya está deslizando con los neumáticos. Entonces, como que es cuestión de tiempo, ¿no? Que Carlos Sainz al final se quedará sin gomas y es ahí donde atacará a Verstappen. Entonces empezó a esperar y lanzó un ataque. En ese ataque al final Carlos Sainz pues cometió ese error, esa pasada de frenada en la curva 1, salió con más tracción Max Verstappen, estuvieron durante toda la curva grande en paralelo, pero finalmente Verstappen es el que pasó, es el que frenó más tarde, es el que tenía el interior y Carlos Sainz a lo mejor pues achantó un poquito más estando por el exterior, intentó trazar mejor y salir hacia las Lesmo con más velocidad, pero desafortunadamente en cuestión de 2-3 curvas ya Verstappen abrió como un hueco de 8 décimas y ella por mucho que Carlos abriese DRS, ahí había terminado la batalla. Reconozco que fueron unas 15 vueltas que me gocé bastante, la verdad, porque a lo mejor llegaba eso, la vuelta 13, la vuelta 14 y veías que los 3 primeros estaban en cuestión de 2 segundos, podían poner un plano lejano de la curva 1 y podías ver en el mismo plano, en la misma escena, a los 3 primeros en un pañuelo y en el fondo al cuarto y al quinto clasificado, a Russell y a Pérez batallando también. Entonces era como por fin un gran premio donde Verstappen no está líder ya desde el principio y de repente aquí en 14 vueltas ha abierto un hueco que casi sale tercero si hace ahora mismo la parada en boxes. Por fin, ¿no? Tuvimos algo distinto. Pero tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? Red Bull es inevitable, Verstappen es inevitable. Y si juntas esos dos ingredientes potentes, ¿no? Esa presión incesante de Max Verstappen y los problemas de gomas que tenía Ferrari, pues al final se cometió el error. Carlos Sainz lo había hecho perfecto durante 14 vueltas, en la vuelta 15 ya
no pudo aguantar más y Verstappen terminó pasando. Y a partir de ahí ya fue una caída de ritmo espectacular de Carlos. Había forzado la maquinaria lo máximo que podía para mantenerse delante de Verstappen, pero luego ya es que se había quedado sin gomas. Leclerc estaba por detrás diciendo, está sufriendo un montón con los neumáticos traseros, ¿no? Que también es un mensaje indirecto, ¿no? Al muro de Ferrari diciendo como que este está sufriendo mucho. Igual tendrás que dejarme pasar a mí y demás, pero no hubo órdenes ahí de Ferrari, al igual que no las hubo al final. Ahora cuando toque hablar de Ferrari, pues ya hablaremos de esto. Pero lo dicho, ahí en ese momento Verstappen empezó a sacarle un montón de tiempo a los dos Ferrari. Los dos Ferrari, para mi gusto, tardaron bastante en parar en boxes, entonces tampoco peligró un posible undercut o qué sé yo para Max Verstappen. Yo sinceramente soy Ferrari y aunque a lo mejor hubiese llegado más apurado al final, justo en la vuelta en la que Verstappen adelantaba a Sainz, ahí habría metido ya Sainz en boxes, llámame loco, que habría sido muy complicado de todos modos hacer efectivo el undercut y luego seguir manteniendo detrás a Verstappen, pero yo igual lo habría intentado y ahí pues nada, desapareció todo posible efecto de undercut con los Ferrari que tardaron bastante en parar y ahí ya fue Verstappen en solitario. Verstappen en solitario, abriendo hueco con los de detrás, ya cuando Pérez se puso en segunda posición, que ahora hablaremos de él, estaba a 12 segundos de distancia. Y nada, fue una carrera muy fácil a partir de ahí para Max Verstappen hasta que llegó el final. Cuidado porque igual no te diste cuenta mucho de esto, porque en las últimas vueltas pues tenías todas estas batallas de Ferrari y demás, y de McLaren con Williams y Hamilton y demás adelantando, entonces era complicado estar pendiente de todo, pero si había alguien avispado viendo la retransmisión, viendo el gráfico de diferencias entre pilotos de la izquierda, podías ver que la diferencia entre Pérez y Verstappen se estaba reduciendo mucho, y cuando digo mucho es mucho. Esos 12 segundos pasaron a ser 6 en cuestión de las últimas 3 vueltas. ¿Por qué? Pues porque Verstappen tuvo un problema con el Red Bull. Tuvo un problema con las temperaturas del monoplaza, que al final dijeron que se sobrecalentó muchísimo y tenían miedo de que esas temperaturas fuesen a más y pudiese causar algún tipo de problema grave en el monoplaza. A partir de las últimas 10 vueltas, como que a Verstappen le pidieron todo el rato que fuese más lento. Cuando normalmente esto no es lo habitual, porque cuando llegan las últimas vueltas, Verstappen que dice, ¿cuál es la vuelta rápida? El muro le dice, no, por favor, no lo hagas, y después hace la vuelta rápida. Eso suele ser lo habitual. Y la vuelta rápida la tenía Oscar Piastri, que no se iba a llevar ningún punto porque estaba fuera del top 10. Entonces era como, bueno, la vuelta rápida la ha hecho Piastri, yo creo que con un Red Bull se puede hacer. Pero no se hizo. Porque ya desde esas últimas 10 vueltas, como digo, a Verstappen le pidieron hacer lift and coast, ahorro de combustible. Y así pues puedes hacer que vaya más lento el monoplaza, menos temperaturas que puede alcanzar. Y conforme iba llegando hasta el final, Verstappen se iba acercando, claro, a los pilotos que iba a doblar, entre ellos Pierre Gasly con el Alpine. Y de repente empezaron a llover radios, que esto lo he metido en el programa de ayer, en el código F1, empezaron a caerle radios de, vale, incrementa la distancia con Gasly, no te acercas a Gasly, porque claro, al estar más cerca de un monoplaza, entre aire sucio y demás que te afecta, pues claro, sube más la temperatura. Y a Verstappen durante muchísimas vueltas, muchísimas veces por vuelta, empezaron a decirle, no, abre distancia con Gasly, Gasly está rodando en 26 no sé qué, tú rueda más lento. Y empezó a rodar en algunas vueltas en 27, en 28, y claro, esa distancia Pérez se la estaba comiendo en las últimas vueltas. Yo estaba pensando, si no se hubiese abortado el procedimiento de salida, con todo el jaleo de Yuki Tsunoda y demás, que se acortó la carrera 2 vueltas más, ¿qué podría haber pasado? Habría ganado otro Red Bull, que al fin y al cabo no es diferente, ¿no?, de lo que hemos visto en esta temporada, pero quizá no habría sido Verstappen, por precaución a que fuese a más la temperatura y se liase algo gordo dentro del monoplaza. Entonces, como tenían esa distancia de 12 segundos, pues se permitieron el lujo de ser muy precavidos. Quizá en otra circunstancia de carrera, imagínate con Verstappen luchando todavía por el liderato con Carlos hasta las últimas vueltas, quizá ahí Red Bull no le hubiese dicho nada, pero se habrían arriesgado a un posible abandono o que le dijesen, mira, levanta el pie porque al final no vamos a poder terminar la carrera. Pero esto, como sabéis, no fue así. Verstappen de todos modos ganó el Gran Premio con esa distancia ya reducida a 6 segundos entre Pérez y él. Y nada, es una nueva muestra de lo frustrante que es esta temporada con Red Bull, de que son los mejores en todos e incluso en el momento en el que tienen problemas con el monoplaza, que ya es lo suficientemente tarde como para que no haga efecto y que Verstappen de todos modos siga ganando los grandes premios en esta temporada. Así que nada, pese a los problemas, Verstappen cruzó cómodamente en primera posición y en segunda posición, como comentaba anteriormente, encontramos a su compañero Sergio Checo Pérez, completando otro doblete para el equipo Red Bull.
Un fin de semana donde yo he terminado muy contento con Checo Pérez. Y hace ya bastantes semanas, bastantes grandes premios donde yo no decía esto. Quizá me ha parecido su mejor fin de semana desde el Gran Premio de Azerbaiyán que ganó. La posición de clasificación, el ritmo a una vuelta, sí que es cierto que todavía sigue siendo lo que debe mejorar, porque no fue mal resultado, quinta posición, además teniendo en cuenta que su compañero en esta ocasión no pudo hacer la pole. Sí que me pareció grave, por ejemplo, lo de Zandvoort, ¿no? La diferencia de 1,3 segundos, pero aquí en esta ocasión la diferencia no fue tan grande y, insisto, la diferencia de posiciones fue bastante menor. Segunda y quinta posición para los Red Bull. Y a partir de ahí, pues claro, lo mejor que podía hacer era optar a esa segunda posición y la ha conseguido. Y en esta ocasión no la ha conseguido con una gran superioridad de monoplaza. No es que puedas decir, como en otras remontadas que ha podido tener en otros circuitos, de que claro, es que está luchando contra equipos que contra Red Bull no pueden hacer nada. Pero Ferrari en el circuito de Monza sí que podía plantar cara. De ahí esas 14-15 vueltas donde Carlos Sainz pudo plantar cara incluso a Max Verstappen, que al final el resultado fue el mismo, pero el proceso de adelantar se alargó muchísimo más que de costumbre. Entonces Checo Pérez encontraba en esta remontada un reto mucho mayor, considero, que en otros circuitos del campeonato. En primer lugar, tenía el reto de adelantar a George Russell en la primera mitad de la carrera. Un George Russell que lo había hecho espectacular, que lo ha hecho espectacular todo este fin de semana, y sí que es cierto que tenía problemas de velocidad punta el Mercedes en Monza, pero aún así era complicado adelantarle. Hubo una acción en particular que sí que tengo que pegarle bronca un poquito a Checo Pérez, porque hubo una donde los dos pilotos se pasaron de frenada y los dos se saltaron la chicana, y Pérez dijo algo así por la radio como que me ha echado de la pista, tal, no sé qué. Y ahí se nota un poco el descaro de los pilotos, porque Pérez de todos modos se pudo ver desde el onboard que clavó frenos y se fue recto. O sea, independientemente de lo que hubiese hecho Russell, Pérez esa curva no la hacía, habiendo frenado donde había frenado. Y le echó morro y le dijo por la radio, para ver si se enteraba dirección de carrera, ¿no? De Russell me ha echado de la pista y tal. Pero bueno, este descaro lo tienen todos los pilotos. Eso me llamó bastante la atención. Pero luego, después de una ardua batalla, que se alargó también durante bastantes vueltas, Pérez terminó adelantando a Russell y colocándose en esa cuarta posición. A partir de ahí tenía por delante a los Ferrari. Y a los Ferrari primero tenía que recortar ese trance de tiempo y luego tener que adelantar a los dos en pista, porque no pudo haber un efecto de estrategia, de undercut o de lo que sea. Se acercó muchísimo tras la parada en boxes y empezó a atacar primero a Leclerc y luego a Carlos Sainz. Con Leclerc tuvo un momento de susto porque Leclerc le hizo lo mismo a Pérez que le hizo a Hamilton en 2019. Recordaréis cuando estaban intentando adelantarle en la curva 4 y tal, y Leclerc sacó los codos también, fue agresivo y se llevó una bandera negra y blanca de advertencia por el director de carrera Michael Masi. En esta ocasión Leclerc hizo lo mismo con Pérez, le dejó con poquito espacio, menos mal que no llegó a pasar lo que pasó con Hamilton y con Piastri, donde ahí sí que le estrechó demasiado hacia el exterior de la pista y el toque fue inevitable, pero ya después de 5 vueltas de persecución, 5 o 6 vueltas de persecución, Pérez terminó quitándose de encima a Leclerc, que podía tener la ventaja de apretar y tener el DRS de Carlos Sainz, y aún así pues Pérez le pudo adelantar. Y a partir de ahí ya empezó la persecución más larga de toda la carrera para el piloto mexicano, que fue alcanzar a Carlos Sainz y luego intentar adelantarle. Tuvieron varios intentos donde, como había comentado en la introducción del vídeo, Pérez había protestado, ¿no?, por la radio diciendo que así no se puede competir, que tal, que me está echando de la pista, y tuvieron algunos rifirrafes donde Pérez tuvo que evitar algún posible toque que pudiesen tener yéndose por fuera en la chicana. Pero al final, al igual que Verstappen terminó pasando a Sainz, Pérez terminó pasando también al piloto español y se colocó en esa segunda posición a 12 segundos de Verstappen, como comentaba antes. Entonces, dado que la diferencia en clasificación en esta ocasión no ha sido tan grande con Verstappen, que ha conseguido el doblete para el equipo Red Bull, y que tenía que adelantar a 3 pilotos en pista para alcanzar ese puesto ideal para el segundo piloto de Red Bull, que han sido unos enfrentamientos mucho más duros y mucho más complicados que en otros circuitos, y que aún así lo haya conseguido sin errores y sin meterse en el barro, o sea, no intentando un adelantamiento donde termina tocándose con este piloto y demás, no se le puede tildar a él de maniobras agresivas y demás, han sido agresivos con él y aún así él pudo pasar sin ninguna incidencia en sus adelantamientos. Pues mira, hace bastante que no digo esto y hoy siento que toca decirlo. Muy bien, Checo Pérez. Muy buen Gran Premio de Italia. Esto es lo que le he estado pidiendo yo durante toda la temporada. Que no te pido barbaridades y no te pido ganar a Max Verstappen, pero que tienes que estar ahí y tienes que cumplir como segundo Red Bull. Y cuando se te presente un reto delante tan difícil como era el del Gran Premio de Italia, salir airoso de esa situación y conseguir esa segunda posición, donde si el Red Bull 1 ha quedado primero, pues el Red Bull 2 tiene que estar ahí. Esta remontada y este ritmo y estas maniobras que han mostrado aquí han
sido mucho más valiosas que otras remontadas saliendo desde el fondo de la parrilla porque se ha quedado o en la Q1 o en la Q2. Esto es lo que intentaba yo decir durante muchos fines de semana en esta temporada, que está muy bien la remontada y adelantar por aquí y adelantar por allá, pero que no tiene que estar luchando ni con los Alfa Tauri, ni con los Haas, ni con los Alpine, ni con nadie. Tiene que estar luchando con los de arriba y tiene que conseguir un buen resultado, no una buena remontada y terminar sexto. Tiene que conseguir mínimo esa segunda posición. Y para mí esta remontada de 3 pilotos en esta carrera y aparte conseguir la segunda posición, es infinitamente más valiosa que salir 15º y terminar cuarto, por ejemplo. Entonces, para la gente que a lo mejor no me haya entendido en toda la temporada, que también son ganas de no querer entenderme, por otra parte, a esto es a lo que me refería. Esto es lo que le pido yo mínimo a Checo Pérez en este campeonato, porque sé que es capaz de hacerlo. No es algo paranormal lo que ha hecho Checo Pérez este fin de semana. Es capaz de hacer estas cosas. Entonces, lo ha hecho en Italia. Chapó, sombrero. Hace bastante que no me lo quito con Checo Pérez. Y quizá no debería hacer el gesto de quitarme el sombrero con una actuación que, insisto, debería hacer prácticamente cada fin de semana. Pero como ha tenido una racha bastante negativa en esta temporada, ha ido logrando de repente ya mejores resultados, mejores actuaciones, y al final, después de un largo periodo, ha alcanzado lo que debería ser Checo Pérez, pues de ahí mi reconocimiento. Porque no es fácil, después de la racha de errores y jaleos en clasificación que ha tenido, ir recuperando poco a poco la confianza y volver a estar donde debería estar. Para mí tiene mucho valor eso, y tiene mucho valor su actuación en el Gran Premio de Italia, que espero que se mantenga. Espero que se mantenga de aquí a final del campeonato. O sea, no quiero volver a ver ni una recaída. Yo aviso. Ahora estoy contento con Checo Pérez. Por fin, después de muchos meses. Que se quede ahí ya hasta lo que queda de temporada, hasta noviembre. No quiero volver yo a venir a este blog a decir ¡ay, Checo Pérez ya la ha vuelto a liar en clasificación! No sé qué y no sé cuántos. Y volver a tener discusiones absurdas en este chat. Entonces, mi enhorabuena a Checo Pérez. Mi enhorabuena a Red Bull en sí por este doblete. Mi enhorabuena a Max Verstappen por este récord histórico de 10 victorias consecutivas en la Fórmula 1. Que se puede alargar fácilmente a las 12, 13... ¿Vosotros cuántos grandes premios creéis que puede ganar Max Verstappen? Es decir, no ha existido la temporada perfecta en Fórmula 1. Es imposible que lo gane de aquí todo hasta el final. Que todos los grandes premios de esta temporada los gane Red Bull. Es imposible. En algún momento, por lo que sea, ha de caer. ¿Cuándo creéis que va a suceder eso? ¿Cuándo podremos venir aquí a decir que ha ganado un Ferrari, un Aston Martin, un Mercedes? ¿Cuándo? Un McLaren incluso, Piastri ahí ganando, di que sí. ¿Cuándo? Pues mira, esa pregunta normalmente ya no mandaba preguntas al chat. Os traslado esa pregunta. ¿Cuándo creéis que va a frenar esto de Verstappen? ¿En qué momento esta racha histórica se va a detener? ¿Quién va a ser el que le detenga? Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Gran temardo de David Civera. Pues eso, ahí os dejo esto, ahí terminamos con Red Bull. Y ahora llega el momento de hablar del equipo que, pese a no haber ganado, es el claro protagonista de este fin de semana, que es el equipo Ferrari. Tercera posición para Carlos Sainz y cuarto lugar para Charles Leclerc. Lo primero que tengo que decir sobre Carlos es algo que ya he ido diciendo a lo largo del vídeo. Me parece que ha hecho su mejor fin de semana esta temporada, lo ha hecho espectacular. Más no se le puede pedir. Se le podría haber pedido, sí, la victoria, el segundo puesto, pero teniendo en cuenta este dominio histórico de Red Bull, estas diferencias bestiales que le está sacando a todos sus rivales en esta temporada, esto era lo más normal, lo más esperable, lo más coherente. Sí que es cierto que le consiguió mantener durante 14-15 vueltas y al final todo fue derivado de un error de Carlos, esa pasada de frenada donde pasó Verstappen, pero tarde o temprano, si no era la pasada de frenada, Verstappen le iba a meter un undercut con esas paradas brutales que hace Red Bull. Si no le hacía un undercut, quedaba toda la carrera para que siguiese sufriendo con las gomas y que Verstappen, reservando muy bien las gomas y reservando batería, le lanzase un ataque y le quitase la primera posición. Yo creo que no había nadie que pudiese esperar que en condiciones normales, sin que Verstappen tuviese algún problema y tal, Verstappen no iba a ganar la carrera y que Red Bull no iba a quedar por delante. Eran imparables. Y no imparables en cuanto a ritmo, claramente como podías ver en otros fines de semana, sino que eran imparables teniendo el condicional de Ferrari del problema que tienen con las gomas, porque a ellos les llega un tope. A Red Bull quizá con las gomas no tienen problema, no tienen techo, pero Ferrari tiene techo. Ferrari, desafortunadamente, pese a las grandes mejoras que han mostrado con la degradación de las gomas durante toda la temporada, hay un momento donde ya el coche dice hasta aquí. Y puedes forzar la maquinaria, y puedes intentar defender a Verstappen, y puedes intentar defender a Pérez, pero tarde o temprano te adelantan. Y una vez le adelantan, el rendimiento de Carlos fue
para abajo, porque ya sus gomas dijeron basta de tantos intentos de adelantamiento detrás y tantas defensas y apuradas de frenada y demás. Eso es lo malo, ¿no? De que a lo mejor sin amenaza detrás, pues podría haber rodado más cómodo y podría haber cuidado un poco más las gomas, pero al final, teniendo una presión constante de Verstappen, de Pérez y finalmente de Charles Leclerc, pues al final esas gomas pues se hacen más trizas que las de Alex Albon, por ejemplo, que hasta las últimas vueltas no le alcanzó el trenecito de McLaren y de Hamilton y tuvo un periodo de tiempo donde no tenía nadie delante, pero tenía los de detrás a 2 segundos y podía conservar un poco más las gomas. ¿Qué falta le hace a Williams? Porque suele ser su baza para conseguir un buen resultado. Entonces yo creo que esta tercera posición, literalmente, sin problemas para los Red Bull, es lo máximo que podía conseguir. Además, teniendo una batalla en pista con su compañero Charles Leclerc y saliendo vencedor de esta. Por tanto, para mí Carlos hizo el fin de semana perfecto. En clasificación, donde se le puede pinchar un poquito a Red Bull, consiguió la pole, lideró más vueltas que nadie sin un Red Bull en esta temporada 2023 y consigue ser el primero del resto en tercera posición. Fin de semana tremendo para Carlos, tremendo. Quedé muy contento con su rendimiento en pista a una vuelta y en carrera, porque a una vuelta, por ejemplo, también ha sucedido varias veces esto de que puede ser el más rápido en Q1, en Q2, en el primer intento de la Q3, pero luego en el último intento de la Q3, ahí a lo mejor han logrado mejorar otros pilotos y Carlos ha habido clasificaciones donde se ha quedado ahí, sin poder mejorar. Pues en esta ocasión no, mejoró Leclerc, mejoró Verstappen, pero también mejoró lo suficiente Carlos como para llevarse esa pole. Así que supo a gloria ese momento. Se ha de comentar, ahora que estamos hablando de pole, de clasificación y estos jaleos, que hubo una posibilidad bastante grande de que sancionasen a los dos Ferrari en clasificación. Ahora ya hablaremos de la carrera, pero hay que mencionar esto, porque durante un momento yo estaba viendo la quali y decía, vale, pole de Carlos, pero ¿la celebro o no la celebro? Porque ya había abierto una investigación sobre una posible infracción que cometieron los dos pilotos de Ferrari en la Q1. Esto os lo explico yo rápidamente. Ya recordaréis los jaleos que se montaron en la clasificación de 2019, donde la gente no quería ser el primero en salir porque necesitaba el rebufo de alguien delante. Entonces lo que estaban haciendo es ir innecesariamente lentos en pista para que alguien se estresase, se pusiese delante y ya empezase a tirar, y entonces a partir de ahí ya se monta la fila india de rebufos. Esto ha sucedido en Fórmula 1 en varias ediciones, no solamente... La de 2019 fue la más descarada y la más ridícula, ¿no? Porque hubo 7 pilotos que no llegaron a tiempo a cruzar la línea de meta, pero generalmente más allá de Fórmula 1, en Fórmula 2 y en Fórmula 3 sucede cada año. Vale, este año en las dos clasificaciones ha sucedido exactamente lo mismo, y recordemos que hace unos cuantos años, literalmente a 2 o 1 minuto del final, en la quali de Fórmula 3 sacaron la bandera roja, no porque hubiese algún incidente o algo, sino porque estaban haciendo tan el paripé, tan el payaso, me vais a permitir, que vieron que al final se iba a liar allí la mundial, que era una situación muy peligrosa, potencialmente muy peligrosa, y dijeron, mira, como no sabéis comportar con el tema de los rebufos y tal, pues a la bandera roja y todos al pit lane, y no se relanzó la sesión. Entonces, para evitar todos estos paripés de la gente frenando a propósito y pudiendo potencialmente molestar al resto de la parrilla, Niels Wittich hizo algo bueno, quizá lo único bueno que le voy a reconocer en estos vídeos desde la temporada 2022, que es que dijo, mira, no quiero estos jaleos, os voy a poner un tiempo máximo que podéis dar por vuelta, y si estáis por encima, se puede considerar que estáis siendo innecesariamente lentos. Y a partir de ahí, pues se abren investigaciones y os podéis jugar sanciones. Niels Wittich estableció entre las líneas de safety car, entre la línea de safety car 2, que está al salir del pit lane, y la línea de safety car 1, que está justo en la entrada del pit lane, si el tiempo que das entre esas dos líneas, o sea, no la vuelta entera al circuito, pero prácticamente, si la vuelta que das entre esas dos líneas está por encima del 1.41, estás yendo innecesariamente lento y por tanto vamos a investigar a ver si tenemos que sancionar o no. Y los únicos 2 pilotos de la parrilla que cometieron esa infracción fueron los 2 Ferrari. Yo en ese momento me estaba llevando las manos a la cabeza porque digo, no puede ser, porque claro, esto lo tiene que gestionar el muro. Esto el ingeniero le tiene que estar diciendo de aprieta porque igual no llegamos y tal. Y digo, no me puedo creer que en Italia, en Monza, el único equipo que no haya cumplido con esto pueda haber sido Ferrari. Y al final la FIA dijo en el documento donde al final dijeron que no le sancionaban, que sí, que lo hicieron, que cometieron esa infracción, que estuvieron por encima del 1.41. Pero al final, ¿por qué no sancionaron a los Ferrari? Pues porque vieron esas vueltas, vieron la telemetría y las imágenes on board y escucharon las radios y tal, y vieron que precisamente los Ferrari sí estuvieron rodando por encima del 1.41, pero no fueron
innecesariamente lentos. Digamos que fueron necesariamente lentos. ¿Por qué? Pues porque esta norma al final se puso para no molestar a la parrilla. Y precisamente los Ferrari se pasaron del 1.41 para no molestar a la parrilla. Porque salieron en una vuelta donde había un huevo de tráfico. Y se tuvieron que apartar hasta en 4 ocasiones para dejar pasar a la gente y no molestarles la clasificación. Entonces la FIA vio esto, llegaron a la conclusión de que no habían molestado a nadie y que no lo habían hecho a propósito y por tanto no les sancionaron. Porque hay que revisar un poco el reglamento de que esto no era una normativa que se había inventado la FIA que decía si te pasas del 1.41, sanción automática. No como los límites de pista, ¿no? Que si te sales de la pista, vuelta retirada automáticamente. Bueno, automáticamente, ya sabéis cómo funcionan, pero me entendéis el concepto. Lo que habían puesto en la FIA era que si se pasaban del 1.41, que se podría considerar que van innecesariamente lentos y que se abrirían investigaciones. Pero no te dice si te pasas del 1.41, sea por lo que sea, te sancionan. Con esto es con lo que se libró Ferrari. Si hubiese sido automático, pues podríamos haber tenido 3 puestos de sanción para cada uno y Sainz pues habría salido desde la 4ª posición y Leclerc desde la 6ª. Así que y habríamos tenido pues eso, esa primera posición de Max Verstappen en clasificación que afortunadamente no tuvimos. Y gracias a eso pues tuvimos el liderato de Carlos al principio y esas 14 vueltas de defensa. Hablando ya de la carrera, Carlos para mí en su defensa, insisto, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien en base a que está en un campeonato del mundo donde todos los pilotos le van a tratar así y donde la federación lo va a permitir. Entonces, pues él no puede ser el único que les deje pasar, que sea tibio, débil en su defensa y que les deje pasar a todos y ya está. Entonces hizo lo que tenía que hacer. Que esto fuese lo que tenía que hacer me decepciona, porque la FIA no debería permitir estas actitudes ni con él ni con nadie. Porque si no es que se muere el automovilismo un poco. Pero al fin y al cabo esto es lo que hay. Entonces es de ahí que diga que Carlos lo hizo muy bien, plantando los codos con Verstappen, con Pérez y más tarde con Charles Leclerc. E imagino que todos, entrando a esta parte del vídeo, lo que queréis escuchar es mi opinión sobre todo lo de Sainz, Leclerc, órdenes de equipo y tal. Así que vamos con ello. Vamos con ello y si me he dejado algo pues lo repaso más tarde. Tuvimos unas cuantas vueltas intensas en carrera. Al principio de la carrera hubo unas vueltas de persecución de Leclerc en zona de DRS con Carlos antes de que hiciesen la primera parada, pero ahí no hubo amago de nada de nadie. Pero en las últimas vueltas sí. En las últimas vueltas sí, porque ya los Red Bull habían pasado, porque ya Sainz estaba en 3ª posición y justo detrás estaba Leclerc, que se había quedado con ganas de la pole y entonces pues tenía ganas también del podio. Y ya es como que ya no tenían que competir contra nadie más, ya no vas a perder más puntos del campeonato de constructores, a no ser que haya una hostia terrible. Entonces pues Leclerc dijo, pues a por todas. Voy a por todas. Aquí yo creo que el debate no está puesto en la actitud de Leclerc, porque la actitud de Leclerc es más que lícita. Ya no estamos luchando con nadie, ya no hay peligro detrás, no hay peligro delante, no podemos rascar más puntos, pues si quedan 6 vueltas, si puedo ser yo el Ferrari que termine en el podio, pues batallamos y a ver si me lo llevo. Es decir, soy piloto, tengo hambre, puedo ganar un trofeo, quiero el trofeo. Esto yo creo que lo entendemos todos, aquí no pasa nada, todo totalmente lícito y comprensible. Todo bien. Pero la pregunta aquí es, que es el debate del melón que es abierto, ¿debería haber interferido Ferrari? Porque Ferrari sí interfirió, Ferrari dijo algo por la radio, pero no dijo por la radio lo que esperábamos que dijera. Porque Ferrari, cuando podía haber un conflicto en Canadá, dijo no fighting. En Austria, cuando pudo haber conflicto entre los dos, dijo no fighting. Y en Hungría, durante ese pequeño trance de tiempo donde Sainz tenía ventaja de neumático con ese neumático blando, que se disolvía en 3 vueltas, dijo que no fighting. Y en Italia dijo no risk. En Italia no dijo no fighting. Dijo, de hecho, lucha hasta el final, pero sin riesgos. Y con esto de reconocer que hay cosas que entiendo y cosas que no. En este canal siempre se ha defendido una cosa en esta temporada, que es que en 2 de 3 casos, ¿vale? En 2 de 3 grandes premios, las órdenes de equipo de Ferrari para mí tuvieron sentido. ¿Vale? Yo no quise montar aquí la mundial de que ¡ay! Es que siempre es Carlos el que está sufriendo las órdenes de equipo, que no le puede adelantar, no recibe el permiso del equipo y tal. Hubo 2 grandes premios de esos 3 donde yo entendía al equipo Ferrari y por tanto yo aquí casi ni hablé de ello porque para mí no era polémica. De hecho lo podemos repasar rápidamente, ¿no? Para hacer memoria. En el Gran Premio de Canadá, Carlos Sainz recibió la orden, ¿no? De no atacar a Charles Leclerc. ¿Por qué? Pues porque estaban todos los pilotos de la parrilla yendo a 2 paradas y Ferrari fue de los pocos que lo intentó a una. Ferrari estaba saliendo desde muy detrás, estaba en un trenecito de pilotos donde no podía adelantar nadie. Estaba Checo Pérez también de ahí de por medio y en esas primeras vueltas no podía hacer nada.
Absolutamente nada. Entonces Ferrari, al ver que no iba a poder abrirse paso, intentó una estrategia muy distinta. Mientras la mayoría iba a 2 paradas, ellos iban a 1. Y veníamos de una Ferrari con muchísimos problemas de degradación durante toda la temporada. Entonces intentaron la machada de una parada en boxes, le salió de maravilla y consiguieron escalar de casi fuera de la zona de puntos a la 4ª, 5ª posición. Y entonces, claro, con esa estrategia muy arriesgada con las gomas, consiguieron salvar los muebles por completo y darle la vuelta a la tortilla en un fin de donde casi a lo mejor no iban a sumar ni un punto. Sainz estaba yendo más rápido que Leclerc. Hasta en 2 ocasiones llegó a acercarse en esa zona de DRS con Charles y volvió a tirar para atrás porque le decían: no le ataques, no queremos batallas, no fighting directamente, no risk. Bueno, inténtalo pero no te la juegues. No fighting, absolutamente nada. Y ahí pudo parecer frustrante, porque sí que es cierto que durante toda la carrera Sainz estaba detrás, pero él originalmente había clasificado por delante, y como sufrió una sanción por bloquear a Pierre Gasly en clasificación, al final terminó saliendo por detrás de Leclerc, pero todo el finde podía ir más rápido que Leclerc. Pero aún así, como se la estaban jugando tanto, y tú imagínate que se ponen a batallar, aunque no haya riesgos, se ponen a batallar y ese neumático se viene abajo, pues puedo entender la postura de Ferrari. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Ferrari. O puedo entender, más bien, lo de Ferrari. Está también la del Gran Premio de Hungría, donde para mí un intercambio de posición no tenía absolutamente ningún sentido. Y se montó una bola enorme del asunto, pero para mí no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque sí, Sainz había hecho una salida espectacular. Sainz enseguida en una vuelta se puso detrás de Leclerc. Pero Sainz iba con el blando y Leclerc iba, no recuerdo si con el duro o con el medio, pero bueno, no era el blando. Había diferencia de neumático. ¿Qué pasaba en Hungría? Que el neumático blando te daba a lo mejor una velocidad espectacular, pero se disolvía como una pastilla efervescente en cuestión de milésimas de segundo. En 3 vueltas, Carlos Sainz, después de estar en zona de DRS de Leclerc, ya no lo estaba. Porque claro, ese neumático caía de manera espectacular. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿valía la pena hacer un intercambio de posición y frenar ahora a Leclerc para que pase Sainz y que en 2 vueltas Sainz tenga que frenar y dejar pasar a Leclerc? ¿Vale la pena ese intercambio para total 2 vueltas? Para mí, no. No habría conseguido absolutamente nada más. Si Leclerc se hubiese apartado, en cuestión de 1 vuelta, Leclerc todavía seguiría en zona de DRS. No valía la pena ese intercambio en esa posición. Ahí también entiendo Ferrari. Pero donde no le entendí fue en el Gran Premio de Austria, donde para mí sí que tenían que haber dejado pasar a Carlos Sainz. Porque la situación era sencilla. Los Ferrari habían sorprendido a una vuelta. Los Ferrari estaban justo por detrás de Verstappen. Primera posición Verstappen, segundo Leclerc, tercero Sainz. Y durante las primeras vueltas, esto no fueron 2 o 3 como fue en Hungría, durante muchas vueltas, aprovechándose de esas 3 zonas de DRS, evidentemente, pero ahí estaba al pie del cañón, Carlos Sainz estaba pegadito detrás de Charles Leclerc. Y no hizo ni el más mínimo amago de enseñarle el coche porque el equipo le estaba frenando. Y entonces ya eran muchas vueltas con Sainz ahí, Sainz diciendo que podría tener más ritmo y Ferrari que ni siquiera lo quiera intentar. Y es como, ¿por qué no? Es la primera parte de la carrera. No tienes ninguna amenaza detrás. Y tienes a Verstappen delante que tampoco está a tanta distancia. Simplemente que le dejes pasar durante unas vueltas, que intente ver el ritmo que tiene delante de Leclerc. Y si es solamente que tiene ventaja por los DRS, por las 3 zonas, pues luego hay un intercambio de posición y ya está. Y no has comprometido la carrera de nadie porque es la vuelta 4 o la vuelta 5. Para mí en esa situación Ferrari pues no tuvo a lo mejor mucho hambre y quería simplemente conservar el podio. Y era como, pues no, simplemente inténtalo. Y durante 3 vueltas, si ves que no hay efecto y que no se reduce la distancia, pues ya está, intercambio de posición otra vez y ya estaría. Nada más. Pero no lo hicieron, no lo intentaron siquiera. Y es ahí donde sí que estuve en contra. Porque ahí yo creo que sí que podría haber habido orden de equipo. Entonces es eso, para mí toda esta bola que se había montado de órdenes de equipo y pobre Carlos y tal, para mí no tenía mucho sentido, ¿vale? Porque en la mayoría de ocasiones estaba yo de acuerdo con lo que había sucedido dentro del equipo. Pero aquí para mí hay un factor que es muy importante a tener en cuenta para hablar de lo de Italia. Y es que por mucho sentido o poco sentido que tenga la orden de equipo, independientemente de las circunstancias, aquí hay una cosa que es 100% verdad, verídica, que es que Carlos Sainz siempre ha cumplido. Aunque la orden de equipo tenga más o menos sentido, da igual, siempre ha cumplido. Nunca te ha puesto en aprietos al equipo. Siempre ha preguntado si puede atacar o si no, ya ha mandado los mensajes y si tú le dices no fighting,
no fighting, y ni siquiera te lo ha rebatido por la radio. No te ha montado polémica Carlos por esto. Y en Canadá, mira que tenía más ritmo que Leclerc. Lo tenía en carrera, lo tenía en clasificación. Originalmente, antes de la sanción, había clasificado por delante de Leclerc. Se acercó en 2 ocasiones y al final, si terminó a 3 segundos, era porque le estabas diciendo que no estuviese, que no le atacase, que nada. Y Sainz decía por la radio, que lo saqué yo en el programa de ese gran premio, que bueno, pues si no le puedo atacar, pues me salgo de zona de DRS porque así no desgasto las gomas. Y el equipo decía, sí, perfecto. Claro, le venía de maravilla. Porque claro, al final hacías esto para no fastidiar la estrategia, no fastidiar los neumáticos y no arriesgarte a un potencial accidente entre los dos que trastocase todo el esfuerzo del equipo durante todo el fin de semana. Entonces, ¿por qué en Italia no has hecho lo mismo? ¿Acaso en Italia no existía el mismo riesgo de que al final, con esas pasadas de frenada que tenía Leclerc, el resultado se fuese al garete y terminase en las últimas vueltas con un abandono en Monza? ¿Por qué en una es no fighting y en la otra es no risk? Pues es ahí lo que yo no entiendo. Porque en Canadá podría haber habido no risk también. O podría haber habido una orden directa. Si consideras que estés más rápido y tal, pues le puedes dejar pasar y a ver de qué es capaz. Pero ahí era literalmente, palabras textuales, no fighting. Pero aquí puedes decir race until the end y potencialmente arriesgarte a un accidente que lo estropea absolutamente todo. Porque cerca estuvieron en el último intento. Cerca estuvieron. Sainz incluso tuvo un movimiento que a mí no me gustó mucho en frenada y Leclerc entró pasadísimo que casi se lo come y casi se lo lleva puesto. ¿Por qué esta inacción en Monza? Era porque estaban en Monza. Porque al principio de la carrera, cuando Sainz le adelantó Verstappen y Leclerc estaba ahí y Sainz no tenía goma, Sainz estaba yendo lentísimo, tampoco tuvieron la maña de decirle a Leclerc que le pase, o decirle a Carlos que le deje pasar a Charles y que a ti te metemos en boxes primero. Tampoco hicieron nada y se quedaron ahí esperando hasta que llegase el momento de la parada en boxes con los dos Ferrari ya cayendo 4 o 5 segundos. No supieron o no quisieron interferir. Y al final de la carrera tampoco tuvieron la maña de entrar y decir hasta aquí. Se acabó. Ahí os quedáis los dos. No supieron decírselo. En cambio a Carlos se lo han dicho en varias ocasiones. Con esto no quiero decir que Ferrari tendría que haber hecho una orden de equipo, porque reconozco que si lo hubiese hecho y le hubiese dicho a Leclerc hasta aquí, yo me hubiese divertido mucho menos, porque la carrera, ese momento final con la persecución de Leclerc a Sainz fue espectacular. Estaba yo aferrado al sofá diciendo, ya verás tú cómo se va a liar, tal no sé qué, y a cada intento de adelantamiento estaba aquí, con el paralelo luego que tenían y tal en la curva grande, yo estaba más tenso que pa' qué. Y entonces yo con eso me divertí muchísimo viendo los toros desde la barrera, los cabalinos desde la barrera. Pero por otra parte, pues me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención que aquí no veas riesgo de accidente, precisamente en el circuito donde más conducción agresiva hemos visto de Carlos, quizá desde que ha fichado por Ferrari. Aquí no hay riesgo de accidente y con los problemas de gomas que tenían los dos contra los Red Bull no hay riesgo de accidente, pero en Canadá sí, en Austria también. Considero que por un poquito de coherencia con las decisiones que ya han tomado a lo largo del año, tendrían que haber dicho aquí no fighting también. Es decir, si no te la quieres jugar, si pecas de precavido en circuitos como Austria, que en la vuelta 5 no tenías nada que perder y no quieres hacer ni un ligero cambio de posición, ¿vale? Si ya has pecado de precavido toda la temporada, pues peca especialmente de precavido en Monza delante de tu público y luchando por un podio, ¿vale? Esa es la primera. Y segunda, también por mi mente ha ido corriendo la idea de que por un poquito de respeto a Carlos Sainz, a pesar de que, insisto, todas las órdenes de equipo de esta temporada hayan podido tener sentido, él las ha acatado todas. Ha sido fiel y está luchando por su primer podio de la temporada, que claramente en las últimas vueltas tiene menos ritmo que Leclerc porque tiene las gomas hechas triza. Porque mientras Leclerc estaba así un poco, viendo los toros desde la barrera también, viendo cómo batallaba Carlos con Verstappen y viendo cómo batallaba luego con Pérez, que Pérez le duró a lo mejor 18 vueltas detrás y a Leclerc 6, pues claro, ahora le puedo atacar y puedo parecer que soy más rápido que él porque yo tengo los neumáticos en perfecto estado y él los tiene hechas trizas después de defensas todo el rato constantes. Y yo creo que por un poquito de respeto al piloto que te ha cumplido absolutamente todo lo que has dicho y que ha intentado por activa y por pasiva conseguir el mejor resultado para Ferrari este fin de semana, pues por lo menos le puedes permitir el podio. Le puedes permitir quedarse en esa tercera posición, que al final no hizo falta. No hizo falta porque independientemente de la poca interferencia del equipo Ferrari en esas maniobras, ahora sí pudo quedar por delante de Leclerc. Al igual que quedó en todas las sesiones de este fin de semana, también en carreras sin necesidad de órdenes de equipo, que había gente haciendo mofa de la radio de Sainz diciendo no, mantengámoslo así y tal, no sé qué, no sé cuántos. Aún así, y pese a la indiferencia de Leclerc ante esto,
pudo mantenerse por delante en la pista. Entonces al final todo esto pues es que da un poco igual, ¿no? Con el resultado, porque ha terminado siendo el que tenía que ser. Pero yo creo que había que tener esa diferencia hacia Carlos, que el equipo, o por temor de estar en Monza o qué sé yo, no tuvo. Porque además Charles, a lo mejor podemos decir que, mira, recibió una orden del equipo, que era no risk, no tome riesgos. Y aún así esa se la pasó por el forro. Porque no puedes ver las maniobras que estaba intentando Leclerc en las últimas vueltas y decir que esto no tenía riesgo. Si a punto se quedan los dos de quedarse fuera. Entonces, pues, a comparación de todo lo que ha hecho Carlos en esta temporada, pues está bastante feo. Y esto ya no lo digo desde el punto de vista de Ferrari, sino desde el propio punto de vista de Charles Leclerc. Viendo que él, por lo que sea, por los motivos que te dé la gana, él ha cumplido, tú podrías haber cumplido en esta y no jugártela tanto. Que a milímetros nos quedamos de un abandono de los dos. Y aún así le dio absolutamente igual. Porque quería el podio en Monza, y al final no lo tuvo. Y al final esta confianza que tuvo el equipo con Charles Leclerc, por llamarlo de alguna manera de no risk, que puedes batallar hasta el final pero sin riesgos, esto también lo podrías haber dicho en Canadá. En Canadá, en esos dos intentos donde Carlos se metió en zona de DRS y tú le paraste los pies, podrías haberle dicho en lugar de no fighting, no risk. Si confías en Leclerc, en que no va a tomar riesgos en Italia y que no se va a llevar puesto a los dos monoplazas, pues puedes pensar que Sainz también lo puede hacer perfecto en Canadá, se lo puede quitar de encima y hasta ahí queda por delante. Pero no, fue no fighting directamente. En Austria, también en esas primeras vueltas, en Hungría da igual, porque Hungría el efecto del neumático blando a Sainz le va a durar 2 vueltas. Entonces daba igual que lo intentase que si no. Pero en Austria también le podrías haber dicho a Carlos, no. Vale, sí, luchad libremente, pero sin riesgos. Y es que todo esto es que es tan innecesario por parte del equipo Ferrari. O sea, te podrías quitar el muerto de encima tan fácil que es realmente sorprendente que no lo hagan o que no quieran hacerlo. Tú imagínate que ahora llega el próximo Gran Premio en Singapur y Carlos Sainz se vuelve a montar la misma situación que muchas veces en esta temporada y le das una orden de equipo, le vuelves a decir no fighting. Tú eres Carlos Sainz y en esa situación, ¿cómo te quedas? ¿Cómo reaccionas? Vienes de haber cumplido todo el año en la carrera donde mayor premio podías ganar y mayores problemas tenías tú con las gomas, no hay nada. Y ahora en la siguiente carrera vuelve a haber órdenes. ¿Cómo reaccionas ahí? ¿Qué haces? Pues ahí la puedes liar internamente de una manera totalmente gratuita, totalmente innecesaria. Entonces para mí, Ferrari aquí durante toda la temporada ha ido haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y puedes hacer una o puedes hacer la otra y las dos son totalmente lícitas. Pero no puedes hacer las dos, no puedes cambiar de idea de repente de un gran premio para otro. O les paras los pies a la mínima que los dos pueden batallar en pista en cada carrera, o les permites competir en todas sin riesgos, con no risk. Pero no puedes mezclar las dos cosas. Porque por una parte, si no has querido que compitan en pista durante toda la temporada, no lo permitas ahora, justo en el Gran Premio donde más tenéis en juego. Y por otra parte, está que si en Italia vas a permitir que puedan batallar sin riesgos, pues haberlo permitido también en Canadá o en Austria. Si tienes confianza en los dos, en que no te la van a liar, de que no van a chocar, de que no te van a fastidiar la estrategia, por arriesgada que sea, pues eso aplícalo a todos los grandes premios de esta temporada, no a unos y a otros no. Entonces, para terminar, insisto, yo he estado de acuerdo y sigo estando de acuerdo con las decisiones que ha tomado Ferrari con la estrategia, independientemente de que puedas pensar de que ha afectado mucho o poco a Carlos Sainz y demás. Y pese a lo que ha sucedido en el Gran Premio de Italia, yo no soy de los que piensa que claramente existe un complot, sabotaje contra Carlos Sainz o lo que sea, pero sí que tendría que haber existido esta deferencia hacia Carlos. Que por una vez en esta temporada que puede terminar en el podio, habiéndote conseguido la pole en Monza y batallando con los dos Red Bull a muerte independientemente de saber cuál iba a ser el resultado final, que se deje la vida en la pista machacando esos neumáticos porque tu Ferrari no da para más y en su momento de mayor debilidad, habiendo cumplido con todas las órdenes de equipo en esta temporada, le dejes a su merced frente a Charles Leclerc, que le dices no risk y se lo pasa por el forro. Eso para mí es lo realmente triste de este Gran Premio de Italia. Pero ¿sabéis lo bueno? Precisamente, ¿sabéis cuál es la cara feliz de todo esto? Que no hicieron falta esas órdenes de equipo. Que no hicieron falta, que no le tuvieron que parar los pies a Charles Leclerc. Porque aún así se los paró Carlos. Y esto, en una temporada donde ya se estaba devaluando de nuevo a Carlos Sainz y que Charles Leclerc es mucho mejor y demás, que Carlos Sainz le haya batido en todas las sesiones de este fin de semana y que luego en pista y con condiciones muy complicadas para Carlos, aún así le haya parado los pies él y se haya mantenido por delante, esto habla mucho y muy bien de Carlos Sainz. Y para todos aquellos que han estado pensando a lo largo de todas estas temporadas de que le falta sangre y en el enfrentamiento y tal, y tiene que ser más valiente como Leclerc, pues querías caldo, 2 tazas. Y en este Gran Premio, el más importante para el de toda la temporada, ha quedado por delante
y ganándoselo él en pista. En otros grandes premios ha quedado por detrás porque ni siquiera ha tenido la oportunidad de batallar. Que yo no te digo que claramente en esos grandes premios habría quedado por delante en rendimiento, qué sé yo. Simplemente digo que Ferrari no dio el voto de confianza a que los dos batallasen. Y sea por lo que sea, tenga más razón Ferrari o no, Sainz no tuvo ni siquiera la oportunidad. Aquí Leclerc sí que ha tenido la oportunidad y aún así ha quedado por detrás. Entonces, chapó Carlos Sainz Vázquez de Castro. Y vamos a avanzar porque tenemos que hablar del resto de equipos, el resto de pilotos, y hoy no voy muy sobrado de tiempo, así que tendría que empezar a aligerar ya un poco la duración de este vídeo. Vamos allá con los Mercedes, que terminaron en quinta y en sexta posición. Quinta posición para George Russell, sexto puesto para Lewis Hamilton. Muy bien George Russell. Espectacular George Russell este fin de semana. Había estado hablando con los medios británicos, ¿no? De que había cambiado un poco su manera de conducir a lo largo de la temporada y que ahora ha vuelto un poco más a los basics, ¿no? A lo que normalmente hacía en otras temporadas. Y de repente, este fin de semana le hemos visto tremendo. En clasificación volvió a terminar por delante de Lewis Hamilton, con bastantes puestos de diferencia entre ambos. Y luego durante la carrera estuvo perfecto, porque no tuvo nadie delante, nadie detrás, estaba en el limbo, no podía aguantar el ritmo de los Red Bull y de los Ferrari, aunque estuvo manteniendo durante muchísimas vueltas a Checo Pérez en la primera mitad de la carrera y luego se quedó ahí, lo dicho, en el limbo. Aplicada la sanción de 5 segundos que se ganó tras adelantar por fuera de la pista a Esteban Ocon, quedó a 23 segundos de la cabeza, a 12 de los dos Ferrari, y por detrás Lewis Hamilton quedó prácticamente a 20 segundos de diferencia de él. Entonces tuvo una carrera, la verdad, exprimiendo muchísimo más de lo que daba o lo que se podía uno imaginar que iba a rendir el Mercedes en este circuito de Monza. Muy bien por Russell. Sí que es cierto que fue otro de esos pilotos que tenía una actitud en pista bastante cuestionable, ¿no? Porque se saltó la curva 1 en varias ocasiones, le penalizaron por ello, que adelantó. Yo recuerdo Ocon, no sé por qué, pero yo creo que no fue Ocon, fue otro piloto, porque Ocon estaba muy detrás. No me acuerdo muy bien, pero adelantó a alguien por fuera de la pista y no devolvió la posición. Esto es otra cosa que tampoco me ha gustado mucho de este Gran Premio, esto de que se pongan sanciones de 5 segundos que al final son irrelevantes, porque sancionas una acción donde el piloto gana mucho más que 5 segundos con 5 segundos, y al final, claro, la sanción no hace efecto, y George Russell con esta sanción pues ni fu ni fa. Pero bueno, esto especialmente me molestó con Lewis Hamilton, del cual hablaremos ahora, pero lo he dicho, George Russell, un fin de semana tremendo, la verdad. No se puede hablar mucho de él. Hay mucha gente en muchas ocasiones que me dice: joder, menuda tirria le tienes a los Mercedes, que siempre los fragmentos de estos blogs son muy cortos. Pero es que en muchas ocasiones, como la carrera de Russell en Italia, una vez te quitas el incidente que tuvo con este piloto que se saltó la curva y el duelo con Checo Pérez, desde la parada en boxes hasta el final, a Russell no se le vio, porque es eso, estaba sin nadie delante y nadie detrás. Entonces tampoco puedes incidir mucho en la carrera de la actuación de George Russell el domingo, ¿sabes? Entonces a lo mejor con Hamilton sí que puedo profundizar un poquito más, porque tuvo estrategia distinta, porque tuvo más adelantamientos y más batallas hasta el final, e incluso tuvo polémica con el toque con Oscar Piastri. Entonces, insisto, muy bien George Russell este fin de semana, nada que decir. Y con respecto a Lewis Hamilton, pues bien y mal, bien y mal. Reconozco que no me sorprendió el domingo, cuando publiqué mi resumen del Gran Premio, ver el revuelo que se armó en la zona de comentarios cuando dije que Hamilton para mí merecía mención de honor, porque lo pensé bastante de si debía hacerlo o no debía hacerlo por el incidente que había tenido con Oscar Piastri, ¿no? Porque al fin y al cabo fue una maniobra que le fastidió la carrera. Pero aquí es que es el debate de siempre, de todos los incidentes, de ¿cuánto podemos llegar a ignorar las consecuencias de una maniobra? Es decir, hay incidentes que en sí son más graves, pero no tienen consecuencias, y hay otros incidentes menos graves que sorprendentemente tienen muchas más consecuencias. Por poner un ejemplo, en esta carrera Logan Sargent, creo que no lo visteis porque no se puso en la retransmisión, pero si lo podéis ver la imagen, Logan Sargent, cuando estuvo esa vuelta que estuvo en la zona de puntos, que yo estaba dando volteretas en casa, le adelantó Valtteri Bottas, y cuando Logan Sargent intentó devolverle el adelantamiento, se pasó de frenada e impactó contra el pontón del Alfa Romeo, que menos mal que no le montó ni un agujero ni nada, porque al final Bottas pudo puntuar. Entonces, esa acción, por ejemplo, para mí es mucho más punible que la de Hamilton, pero no tuvo ninguna consecuencia. El coche de Bottas no sé cómo resistió ese invite, pudo mantenerse en pista y completó la carrera en 10ª posición. Y por otra parte hay incidentes como el de Hamilton y Piastri,
que a lo mejor evidentemente le atribuyes la culpa a Hamilton, pero no ves que sea nada muy bestia, no ves que sea algo muy premeditado y algo hecho con muy mala leche por parte de Hamilton, y que le fastidia mucho más la carrera, porque al final, en lugar de darle al pontón y no causarle ningún daño, le das al alerón delantero, la mitad del alerón delantero se desprende, le obligas a parar en boxes y se acabó su carrera. Y tiene muchas más consecuencias. Entonces yo, cuando dije que Lewis Hamilton para mí merecía mención de honor, yo estaba en mi cabeza teniendo ese debate, ¿no? De ¿cuánto empaña esa maniobra sin tratar de tener en cuenta las consecuencias que tuvo con Piastri? ¿Cuánto empaña esa maniobra todo lo que ha hecho en toda la carrera? Y en ese momento yo pensé, mira, le meto en mención de honor y ya está. ¿Ahora mismo lo cambiaría? Pues no lo sé. No lo sé, tengo la incertidumbre todavía. ¿Por qué es eso? El incidente como tal, la maniobra de Hamilton y tal, yo creo que no fue ni la peor que vimos en este Gran Premio, pero es la que tristemente tuvo más consecuencias para Oscar Piastri. Entonces, pues no sé. Pero aún así quedó... Ahora hablaremos de lo de Piastri. Aún así estoy contento con la actuación de Hamilton, porque a comparación de Russell, él no estrenaba motor, ¿vale? Russell sí que estrenaba motor este fin de semana, y hay que tenerlo en cuenta también para ver la gran actuación que tuvo, que no se lo atribuyo todo a eso, evidentemente, porque aparte el motor de Hamilton no es tan antiguo, yo creo que lo cambió en Bélgica, entonces ese motor tiene 3 grandes premios y ya está, que ya es, pero que no es lo mismo que tener un motor nuevo el compañero y tú llevar uno de 6 grandes premios. Y aún así Hamilton pues estuvo muy bien, además con una estrategia distinta para intentar alcanzar esas posiciones donde estaba Russell. Fue de 3 pilotos de 20, él fue uno de esos 3 que probó la estrategia de duro medio, de intentar no salir con el neumático medio, aferrarse a los pilotos de delante como sea en el primer stint de la carrera, alargar ese stint lo máximo posible, también esperando a ver si hay un virtual safety car o un safety car, que al final no lo hubo, y apretar con el neumático medio al final. Era arriesgado porque todos al principio estaban yendo con el medio, podía haber diferencia de tiempo con él con el neumático duro, pero aún así aguantó bien aferrándose al DRS de los de delante, algo que también hizo Valtteri Bottas y que le sirvió también para puntuar y terminar 10º con el Alfa Romeo. Entonces el primer stint lo solventó estupendamente, fue el que más tarde paró en boxes, y al final sí que es cierto que tenía miedo de sí, todos van a ir con el duro, yo con el medio voy a ir muy rápido, pero se desgastará la goma enseguida. Pero al final no lo hizo y pudo terminar cómodamente en 6ª posición pese a la sanción de 5 segundos. Entonces, las maniobras que mostró Hamilton en pista y el atrevimiento de Mercedes de probar algo distinto y que le funcionase, yo diría que fue de hecho la estrategia ideal, porque Hamilton lo intentó y terminó ganando muchas posiciones, Bottas lo intentó y ganó muchas posiciones y puntuó, y Magnussen era el último que lo intentó, pero Haas, como siempre, autodestruye sus estrategias, le paró en la vuelta 12 con el duro, y al final, claro, tuvo que ir a 2 paradas y terminó el último, sin sorpresas. Todo muy bien Hamilton y todo muy bien Mercedes, hasta que llegamos a esa curva 4 y al intento de adelantamiento a Oscar Piastri, que le fastidió el alerón delantero. Yo aquí creo que tengo que decir 3 cosas, una más negativa, una más positiva y una más neutral, supongo. La más negativa es que yo creo que toda esa gente que va escampando desde su temporada de debut de que este señor es limpio en pista, yo creo que es otro ejemplo más para que se dé cuenta de que no es así y que no pasa nada por decirlo, que al igual que Schumacher se puede decir que era un piloto sucio en pista, al igual que se podía decir de Senna, también se puede decir de Lewis Hamilton. Y eso no devalúa otras aptitudes que tiene el piloto británico. Se dice y punto. No me pinten aquí que es uno de los pilotos más limpios de la parrilla, como se intentó hacer en 2021 en Netflix, porque no tiene absolutamente ningún sentido. Nuevamente vuelve a ser el piloto que más casi la lía en un rueda-rueda en pista. La cosa más neutral es que sí, tuvo la culpa de este incidente, merecía sanción, le fastidió la carrera a Oscar Piastri, pero que tampoco fue una acción muy bestia como por ejemplo la de Gran Bretaña 2021, hablando de él. ¿Vale? Ha habido acciones mucho más graves y al final esto pues tienes la mala suerte de que te toca donde te toca y te fastidia el alerón delantero y al final ahí te obliga a parar en boxes, pero ha habido acciones bastante peores en este mismo Gran Premio que tampoco tuvieron investigación, ¿sabes? O que a lo mejor como no tuvieron consecuencias pues no se habla de esto. Entonces no me parece un movimiento como una gran pasada de frenada como lo de Sargent que comentaba antes, que no me parece tampoco el fin del mundo. Y que por tanto, esto que se decía de que, jolín, le fastidias la carrera y te sancionan solamente con 5 segundos. Entiendo ese pensamiento, pero es que es eso, hay que hacer el mayor de los esfuerzos, aunque sea imposible, de apartar la acción de las consecuencias. Las consecuencias han sido muy graves, pero el incidente
el toque como tal no ha sido nada del otro mundo. Es como si en Zandvoort le hubieses penalizado a Norris por el toque que tuvo con Russell. Que Russell terminó con pinchazo y tuvo que meterse en boxes y adiós a la carrera y terminó último, pero el toque no fue nada del otro mundo. Puedes decir que fue un incidente de carrera, al igual que el que tuvo Leclerc al principio del Gran Premio, que le causó unos daños tremendos y tuvo que cambiar el alerón delantero también, pero que fue un mero toque de nada. A eso es a lo que me refiero, que al final frustra que a uno le saque de la zona de puntos y a él le apliques la sanción de 5 segundos y se quede en la misma posición. Fastidia y mucho. ¿Pero qué le metes entonces en lugar de 5 segundos? ¿Le metes un drive-thru? Si le metes un drive-thru con esto, hay que hacerlo con la mitad de incidentes que hay hoy en día en pista. Y esto más o menos pasaba antaño. Los drive-thru casi ni existen ya en la Fórmula 1. La gente que se haya aficionado a la Fórmula 1 en las últimas temporadas igual ni sabe de lo que estoy hablando. Que esa sanción es de pasar por el pit lane sin poder parar en boxes. O sea, simplemente que tienes que dar el paso lento por el pit lane y ya volver a la pista. Y antaño, al más mínimo incidente que podía haber, tenías un drive-thru, en lugar de una sanción de 5 segundos o 10 segundos post carrera y tal, que imagino que es más fácil aplicarlo. Como tardan 4 horas en aplicarlo, pues casi que preferirán esto. Igual hay que volver un poco a eso, pero mientras se mantenga este mismo sistema e interpretación de sanciones, para mí la sanción de 5 segundos será así, y tratando de evitar lo máximo posible pensar en las consecuencias que tuvo en Piastri, yo creo que ese incidente, pues la sanción de 5 segundos era perfecta, que no merecía más. Y la cosa positiva es que por lo menos me gustó ver que Hamilton aceptó la culpa, ¿vale? Que era consciente de que la culpa la había tenido él, incluso cuando estaba en pista, porque cuando el ingeniero le dijo 5 segundos de sanción, ya llevaba unas cuantas vueltas rayado preguntándole al ingeniero, tío, ¿quién crees que ha tenido la culpa y tal? Porque no le he visto tal, pero... Y cuando le dijeron, vale, tienes sanción de 5 segundos, dijo, le tendría que haber dejado más espacio. Y cuando terminó la carrera, enseguida fue a disculparse a Piastri. Entonces eso por lo menos me gustó verlo de Hamilton, de que claramente tuvo la culpa. En muchas ocasiones sí que es cierto que no lo ha reconocido, pero en esta ocasión lo reconoce, admite la culpa y va a pedir perdón. Lo mínimo. Así que nada, independientemente de esto, la estrategia fue buena, la carrera fue buena y Mercedes consiguió pues sacarle muchísimos puntos a una Aston Martin que ha estado perdida totalmente todo el fin de semana, y estos tampoco han estado para tirar cohetes, no han tenido un rendimiento brutal en Monza, pero aún así ahí les tienes. Lo que siempre decimos de Mercedes, siempre cumpliendo. Incluso en un fin de semana que les viene mal, quinto y sexto, sumando puntos con los dos pilotos además. Así, pues normal que Aston Martin ya no solo haya caído de la segunda a la tercera posición del Mundial de Constructores, sino que ahora está cuarto por detrás de la escudería Ferrari. Pero antes de hablar de Aston Martin, tenemos que hablar de los dos pilotos de delante, Alex Albon en séptima posición, Lando Norris octavo. Primero tenemos que hablar de Alex Albon con el Williams, porque ha vuelto a ser una carrera donde Williams ha destacado por esa gran cualidad que tiene, que en otros circuitos puede ser una gran pena para ellos, porque a lo mejor no hay grandes rectas y no se puede aprovechar, pero en circuitos como Monza se aprovechan y mucho. ¿De qué? De esa velocidad punta que tiene su monoplaza. Al igual que el año pasado, incluso Nick de Vries debutando pudo puntuar con el Williams por el problema que tuvo Alex Albon, que no pudo competir. Creo que fue por apendicitis o algo así. No recuerdo exactamente, pero fue por algo así, muy urgente, y Nick de Vries tuvo que subirse al monoplaza. Y ha sido pues una carrera típica de Williams en esta temporada donde consiguen puntuar, ¿no? Salir desde la sexta posición, otra clasificación consecutiva espectacular. De hecho, este resultado es el segundo gran premio consecutivo de Williams puntuando, que no había pasado en toda la temporada. Para la gente que diga, no, es que Williams en cada gran premio últimamente espectacular. No, es en circuitos donde Williams realmente va bien. Salía desde esa sexta posición, perdió una posición en la salida, pero la recuperó en la vuelta siguiente, sin necesidad de DRS, adelantó a Oscar Piastri, y a partir de ahí montó un trenecito que se quedó en la tercera vuelta a nada de entrar en la zona de DRS de Checo Pérez, que igual con unas milésimas más tendríamos que haber visto. Porque si en las zonas de DRS podía atrapar a Pérez, luego no perdía tanto tiempo en los sectores más revirados como para alejarse de DRS en la siguiente zona. Por unas pocas milésimas yo creo que podríamos haber visto a Alex Albon tratando de estar pegadito al grupo de Russell y Pérez. Y eso habría estado interesante verlo. Pero por unas milésimas lo perdió y tuvo que estar solo ante el peligro y sin DRS con los McLaren y el Mercedes de Lewis Hamilton por detrás. Y ahí se montó un trenecito que duró muchísimas vueltas. Alex Albon resistiendo una barbaridad y al final, efectivamente, pese a luchar y pese a tener momentos donde casi Norris le puede adelantar, ni uno de los dos McLaren le adelantó. Ni Piastri al principio de la carrera, ni Norris al final. Solamente perdió posición con Hamilton, que como había dicho, pues su estrategia yo creo que era la mejor. Y al final es que mira, con el neumático duro al principio no perdió tiempo y se mantuvo en DRS, y cuando cambió el neumático
neumático a neumático medio, la superioridad era tal que se fundió a los dos McLaren, a uno de ellos literalmente, y terminó pasando cómodamente a Alex Albon también, que le respetó por primera vez quizá en todo el Gran Premio el exterior de la curva 1. Hubo un momento en la curva 1, de hecho, perdonad el inciso porque esto no es ni de Albon ni de Hamilton, de Verstappen y de Sainz, hubo un momento que yo pensé que se iban a pegar como en 2021, porque Sainz, lo he dicho, le dejó sin espacio y Verstappen hizo exactamente lo mismo que en 2021, pero en lugar de seguir acelerando, levantó el pie. En lugar de saltarse la chicane y tal, simplemente se mantuvo ahí, levantó el pie y dejó pasar a Carlos. Y yo creo que ahí se demuestra un poco lo que eran las batallas de 2021, ¿no? Las batallas de 2021 entre Verstappen y Hamilton no eran de a ver quién era más rápido, era de a ver quién la tenía más larga. Era de, ay, tú me dejas sin espacio por aquí, pues yo voy a ir a fondo por allá. Y entonces me reafirmo en lo que dije de Italia 2021 en su momento, que Hamilton lo hizo mal por echarle de la pista, que es lo que ahora comentaba que se ha convertido en norma general con todos los pilotos, y que Verstappen hizo mal en ir a fondo también. De, mira, no me deja espacio, pues voy a hacer como que esto no está pasando. Voy a fondo y a ver qué pasa. Y al final los dos, pues inevitablemente terminaron chocando. Y cada vez que se juntan estos dos en pista suele pasar lo mismo. Pero bueno, en esta ocasión, perdonad el inciso, pues no tuvimos incidente. Albon sí que respetó el exterior de Lewis Hamilton en la curva 1 y al final Hamilton, con esa sanción de 5 segundos, abrió el hueco suficiente como para que, una vez aplicada la sanción, Albon no le ganase la posición. Entonces no es una sexta plaza, pero es una séptima, que para Williams le viene de maravilla para seguir ampliando distancia con Haas y con Alfa Romeo que ha sumado punto en este Gran Premio, y otra carrera especial de Albon, otra carrera donde se aprovecha de la velocidad punta del Williams, donde planta el coche en mitad de la pista, saca los codos y no le adelanta ni Dios. Ha pasado ya varias veces en esta temporada, en esta ocasión los McLaren tendrán pesadillas con él. Y ahora hablamos de los McLaren, de Lando Norris en octava posición y de Oscar Piastri duodécimo. De Piastri ya ha comentado esto del incidente, que mala pata y demás, mala suerte, que al final le alejó de la zona de puntos porque tuvo que parar en boxes, una segunda parada y parar a cambiar el alerón delantero, ¿no? Entonces al final, a lo mejor porque estaba enfadado o qué sé yo, también intentando adelantar a Liam Lawson, se saltó la curva descaradamente y le metieron una sanción justa de 5 segundos por ello. De Lando Norris ya hemos comentado que Albon fue su pesadilla toda la carrera y que no le pudo adelantar, pero lo que me gustaría comentar aquí de McLaren es lo del undercut, porque por segunda vez en esta temporada McLaren, sin algún motivo aparente, le ha metido un undercut a Oscar Piastri con Lando Norris. Y entonces ha sido un poco raro, porque yo venía de la semana pasada, de lo del Gran Premio de los Países Bajos, analizando aquí, ¿no?, lo de por qué creo yo que hicieron el undercut en Red Bull de Max Verstappen a Checo Pérez, y vi pues esto, la amenaza que tenía de Fernando Alonso, que terminó a 1,2 de Checo Pérez una vez este hizo su parada. Entonces, si lo hacías invertido, Max Verstappen se podría haber arriesgado a ese undercut. Ahí vosotros podíais pensar lo que os diese la gana, de si tendrían que haber parado primero a Pérez, de si tenían que haber parado primero a Verstappen y tal, pero lo que es constatable, lo que se podía ver, es que si paraban más tarde Verstappen, Fernando Alonso le hacía un undercut. Por tanto, era una amenaza ahí real. En Hungría, cuando por primera vez Lando Norris le hizo un undercut a Oscar Piastri, no había ninguna amenaza. No había ninguna. Simplemente McLaren confiaba en que Lando Norris pudiese tener más ritmo, que al final lo tuvo, y que a lo mejor podía sacar un mejor resultado que Oscar Piastri, que al final no terminó en el podio. Pero digamos que no existía ningún riesgo por el cual digas que el equipo McLaren se ha visto obligada a hacer la parada en boxes. Y en esta ocasión, en el Gran Premio de Italia, he visto la carrera de nuevo, he intentado ver las distancias, analizar el momento en el que hacen las paradas, y no había tampoco peligro en esta ocasión para parar primero a Lando Norris antes que a Oscar Piastri. Porque en el momento en el que Lando Norris sale de boxes, Fernando Alonso está 5 segundos por detrás. No había riesgo de nada ni nadie. Porque a lo mejor, bueno, estaban luchando con Alex Albon, ¿no? Pero Alex Albon en la vuelta 15 ya por lo menos hizo la parada. Y estos dos la hicieron entre la 21, la 22 y tal. O sea que claramente Alex Albon, que aparte estaba por delante todo el rato, pues iba a mantenerse por delante. El único riesgo que tenían era Fernando Alonso. Y es eso, también cuando hizo la parada Piastri, una vuelta después de Norris, había salido también 4 o 5 segundos por delante de Alonso, que no tenía ritmo para alcanzarles si no se ponían a batallar. Entonces ha sido otro gran premio donde no tenían amenaza de nada y aún así le han metido el undercut a Piastri. Un Piastri que había clasificado por delante de Norris. Un Piastri que había adelantado a Albon en la salida, que luego Albon se lo devolvió. Un Piastri que se mantuvo delante de Norris toda la carrera. Y aún así le haces el undercut. Mi pregunta es, ¿por qué?
¿por qué a Oscar Piastri le han vuelto? En Hungría te lo podías esperar porque el ritmo era peor y Piastri aprovechó que Norris había hecho mala salida para meterse por delante, pero el ritmo lo tenía mejor Norris. Este fin de semana lo estaba teniendo mejor Piastri. En el momento en el que hicieron el undercut, Piastri se volvió a meter detrás de Norris en zona de DRS y tenían exactamente el mismo tiempo. Entonces a otros undercuts le puedes ver algo de lógica, como el de Checo y Verstappen en Zandvoort, como incluso uno que sufrió Carlos con Leclerc en Hungría. Aún así ese lo veo con lógica, porque aparte Leclerc se puso por detrás de Carlos porque tuvo una mala parada, pero estos dos de McLaren es simplemente por pura preferencia de piloto, porque no ha existido ningún riesgo de que pierdan la posición con otro piloto en ninguno de los dos grandes premios, especialmente en Italia, que Alonso no tenía ritmo para nada con el Aston Martin este fin de semana. Entonces en Hungría todavía me puede cuadrar el que le metieron a Piastri, pero aquí no. Aquí en Italia no le veo ninguna explicación. Y luego va y tiene la mala pata suprema de que llega Hamilton y le destroza la carrera. Y entonces volvió a ser una carrera donde Piastri le han caído palos por todos lados sin que él haya hecho nada y termina fuera de la zona de puntos, cuando potencialmente podría haber terminado octavo porque tenía ritmo de sobra para terminar octavo por delante de su compañero Norris. Entonces ha sido un domingo muy extraño de estas preferencias entre Norris y Piastri y tal. Yo no sé si es para intentar cazar con Norris a los de delante en el campeonato de pilotos y tal, pero para mí no tiene mucho sentido. Porque lo que está haciendo Piastri siendo su temporada de debut es muy meritorio. El fin de Italia lo estaba puliendo y sin razón alguna de repente hacen este intercambio entre los dos. Que claro, se puso el foco. Yo en ese momento, en directo casi no me di ni cuenta. Porque claro, salió la repetición, ¿no? De cuando Piastri paró en boxes, del toque que tuvo en la curva 1 con Norris y tal. Y nos centramos más en eso de, ¡buah! Los McLaren se han tocado. Y conforme iba avanzando la carrera, yo digo, ¿pero por qué Norris estaba por delante? Le han vuelto a hacer un undercut y efectivamente compruebo que paró la vuelta de antes. Porque yo estaba pensando en los Red Bull, los Ferrari y tal, y digo, ¿por qué lo han vuelto a hacer? Y todavía no le he encontrado la explicación. No le he encontrado la explicación. Entonces, pues no sé, me sabe muy mal por Piastri. Me sabe muy mal porque esa octava posición podía haber sido suya. Y bueno, hablando de cosas que me saben mal, en novena posición encontramos a Fernando Alonso. Aston Martin, tal y como se veía venir, desaparecida totalmente en Monza. Sí que no me esperaba yo lo de Lance Stroll, ¿vale? Lance Stroll clasificar el último y luego terminar en 16ª posición solo por delante de los dos Haas. Pues hombre, yo sé que había poco ritmo este fin de semana. Pero esto de que Fernando Alonso de media le saque medio segundo por vuelta y que con ese cacharro este fin de semana logre puntuar, mientras que Lance Stroll con el mismo coche te queda tan lejos, estamos hablando de que ha habido una diferencia entre los dos en una carrera de hora y cuarto, en una carrera de menos incluso de hora y cuarto, sin safety cars, ni virtual safety cars, ni nada. En una hora y cuarto Fernando Alonso le ha sacado 40 segundos a Lance Stroll. Y Lance Stroll no es que haya sido como en Zandvoort, que le hicieron una malísima estrategia al equipo y le sacaron en un trenecito donde luego nadie podía adelantar, en un circuito además difícil para adelantar. Lance Stroll ha tenido aire limpio toda la carrera. De hecho, pudo adelantar a Hülkenberg, creo que fue alguno de los dos Haas y demás, y ya se quedó en esa posición. Ha terminado a 5 segundos de Gasly. Tenía aire limpio. Y aún así Fernando Alonso, luego batallando en las últimas vueltas, le ha sacado 40 segundos. Es que así es normal que ahora mismo Aston Martin haya caído a la 4ª posición del Mundial de Constructores, si es que esto se veía venir desde principios de temporada, antes de ver incluso el Gran Premio de Bahrein, que Red Bull tiene una dupla de pilotos, que Ferrari tiene una dupla de pilotos, que Mercedes tiene una dupla de pilotos y Aston Martin tiene a Fernando Alonso. Y incluso en los peores grandes premios del campeonato, por lo menos está ahí todavía en el top 10, noveno, sin ritmo durante toda la carrera, pero noveno. Y Lance Stroll 40 segundos por detrás, en 1 hora y cuarto. Si Aston Martin en algún momento de su existencia, que creo que sí, se plantea grandes cosas y ganar el título de constructores y el de pilotos, el primer cambio que se ha de hacer, antes de mejorar aquí esto en monoplaza y por aquí y por allá, hay que cambiar a Lance Stroll. Con un Lance Stroll quizá más próximo a Fernando Alonso, no te digo que le iguale el ritmo, pero más próximo, quizá Aston Martin no solo estaría tercero, sino que estaría cerquita de la 2ª posición en el Mundial de Constructores. Y en cambio ahora está cuarto. Que en esta temporada a lo mejor da igual, porque son más horas de túnel de viento, digamos, en una temporada donde ya sabemos que Mundial ni absolutamente nada. Lo único que interesa es ahora mantener la 3ª posición en el Mundial de Pilotos, que por ahora la sigue manteniendo Fernando. Pero en otra temporada, tú imagínate que en 2024 dan el mismo salto que han dado de 2022 a 2023, pues se repite de 2023 a 2024. Si se quiere batallar contra Red Bull, hay que tener 2 pilotos en el equipo, no uno solamente.
Y lo de esta temporada está siendo terrible con Stroll. Que sí que es cierto que no tuvo viernes. El viernes estuvo Felipe Drugovich en los libres 1 y en los libres 2 pues tuvo una avería que le impidió salir a la pista. Bueno, salió a la pista y tuvo la avería en una vuelta y ya está. Pero Liam Lawson también tuvo el sábado y el domingo en Zandvoort y en condiciones de lluvia torrencial te quedó 13º. Que Liam Lawson también en este Gran Premio con el Alfa Tauri, en su segundo Gran Premio en Fórmula 1, te ha quedado 11º. Y le ha sacado a Lance Stroll 14 segundos. Yo no te pido grandes barbaridades, simplemente que me ganes a un Alfa Tauri. Pero bueno, hasta ahí lo de Lance Stroll. Y Fernando Alonso, pues es lo dicho. Al final el rendimiento del monoplaza, especialmente en clasificación, fue muy frustrante. Ya sabemos que en carrera puede ir mejor, pero en la Q3 con el neumático blando, el rendimiento del Aston Martin fue una decepción absoluta. Se quedó en esa 10ª posición y lejos del 9º clasificado. Entonces ya podías ver ahí que la carrera iba a ser un suplicio, que quedar a lo mejor 9º ya iba a ser una victoria, y te queda 9º. Y claro, te queda 9º porque Oscar Piastri tuvo el incidente con Hamilton, que si no, iba a ser 10º. Iba a ser 10º y no iba a tener ninguna oportunidad de ganar alguna posición en toda la carrera. Entonces ya suficiente es que han ganado un puntito extra. Suficiente es. Y con esto poco más, sinceramente. Se le vieron algunas imágenes de él casi perdiendo el control del monoplaza, yendo especialmente en las curvas Lesmo, que eran las que más le costaban al piloto español, que decía por la radio, son horrendas, es horrenda la curva 6. Y luego terminó la carrera diciendo que ha sido una tortura este Gran Premio. Y luego lo constató en las entrevistas, diciendo, a lo mejor esta carrera ya no la recuerda nadie y ya le da igual a todo el mundo, pero a mí, yo de esta me voy a acordar porque ha sido la que más he sufrido en toda la temporada. Dijo, me lo pasé mejor y estuvo mejor Zandvoort, que en las condiciones de lluvia torrencial fue más fácil Zandvoort que Monza. Entonces vamos a ver en los próximos grandes premios si le vienen mejor al Aston Martin. En Singapur se espera mejor rendimiento, al igual que se esperaba en Zandvoort. Veremos. Pero Monza por lo menos ya nos lo hemos quitado de encima. Ya sabíamos que iba a ser una carrera difícil para el Aston Martin y quizás ha sido peor de lo que esperábamos. Y a partir de aquí ya ronda relámpago, porque si no ya veo que me quedo sin tiempo y que este vídeo se publicará a las 10 de la noche. 10ª posición para Valtteri Bottas. Muy bien por la estrategia del Alfa Romeo de también salir con el neumático duro. Aguantó muy bien con el neumático duro, aguantando el DRS de los de delante. Aguantó muy bien ese stint, paró muy tarde y cuando puso el neumático medio llevó a cabo adelantamientos. Valtteri Bottas, que esto no suele ser lo habitual, se la jugó con sus maniobras, se puso 10º tras adelantar a Logan Sargent, luego Sargent se lo llevó puesto pero no tuvo daños con él y se quedó en esa 10ª posición, 6 segundos por delante del Alfa Tauri de Liam Lawson. Así que muy bien Alfa Romeo, que vuelve a puntuar, no es lo suficiente para adelantar al equipo Haas, no es lo suficiente para ir acercándose a Williams, que ha sumado muchos más puntos este fin de semana, pero algo es. Además celebrando, claro, la visita de Alfa Romeo a Italia con ese livery de la bandera italiana espectacular que han montado este fin de semana. 11ª posición para Liam Lawson. Espectacular lo de este señor, que en su segundo Gran Premio, vale que sea Monza, y que es un circuito un poco más fácil, que hasta Nick de Vries con el Williams el año pasado pudo puntuar, pero haya estado. Había clasificado justo por detrás de Yuki Tsunoda, lo había hecho tremendo en clasificación. Alfa Tauri también estrenaba mejoras en Monza y se esperaba que fuesen bien, pero no ha sido lo suficiente como para puntuar. Liam Lawson al final probó también la estrategia de 2 paradas, al final iba como un rayo, iba atrapando a Valtteri Bottas, pero no fue lo suficiente como para entrar en la zona de puntos. Pero aún así, ha superado ya el mejor resultado de Nick de Vries y de Daniel Ricciardo en esta temporada. Por tanto, ahora mismo Liam Lawson en 2 carreras está por delante de estos dos en el Mundial de Pilotos. Así que muy bien por él, porque por ahora lo que más me está sorprendiendo es que no está cometiendo ni un error. No hay ni una salida de pista, no hay una pasada de frenada que te muestre la repetición que te ha destrozado el neumático entero. No está cometiendo ningún error. Y esto en Zandvoort ya de por sí era súper valioso porque todos se estaban yendo por fuera de la pista y él se mantuvo. Y aquí en entrenamientos libres a este tío lo ves sobre raíles. Y estoy quedando muy sorprendido con él. Así que enhorabuena. De Piastri ya hemos hablado. Logan Sargent 13º, que al final tuvo un trance de tiempo donde estuvo 10º y yo estaba soñando ya con que parasen la carrera y ya está, que se parasen los titulares de la prensa Logan Sargent en puntos, pero en la misma vuelta Valtteri Bottas la adelantó y luego se pasó de frenada, chocó contra él y se sacó una sanción de 5 segundos. Así que 13º, una lástima porque tampoco estaba yendo tan mal, pero sigue con la mala racha cabizbajo desde Zandvoort y a partir de aquí nada más. 14º Guan Yu Zhou, 15º Pierre Gasly y abandono de Esteban Ocon. Los Alpine han tenido quizás su peor fin de semana de toda la temporada, 0 velocidad en el circuito de Monza y ninguna posibilidad de hacer nada, ni probar nada distinto, ni meterse con las posiciones de delante. 16º Lance Stroll, que ya lo he mencionado, y 17º y 18º Haas.
17º Nico Hülkenberg, 18º Kevin Magnussen, que como dije en el resumen intentaron la estrategia de 2 paradas. La de Magnussen sí que es cierto que no tenía mucho sentido porque sacó el duro al principio y en 12 vueltas se lo quitaron, entonces pues no tuvo ritmo en ningún momento, y Hülkenberg tampoco, aunque quedó por delante nuevamente de su compañero. Y bueno, Yuki Tsunoda que no pudo ni participar por una avería en la vuelta de formación. Así que hasta aquí, amigos y amigas, los 20 pilotos, el repaso a los 20 pilotos de la parrilla en este Gran Premio de Italia. Hasta aquí el blog post carrera. Voy a tener que cortar ya porque cada vez grabo estos vídeos más tarde y por tanto se publican más tarde y se monta aquí un jaleo los martes espectacular. Así que nada, me ha parecido un buen Gran Premio de Italia. Seguimos en racha después de lo de Zandvoort, llevan 2 grandes premios consecutivos que gana Max Verstappen pero que está bien, y ahora llegamos al Gran Premio de Singapur, que recordad que estrena nuevo trazado, no, actualizado trazado, porque digamos que desaparecen las curvas Piquet donde se fraguó el Crashgate de 2008 y se va a convertir en una pequeña recta de cara allá a la zona de la Noria y tal, y la entrada a meta y la entrada al pit lane. Entonces veremos si ahí la FIA va a poner otra zona de DRS, quién sabe, y veremos si estos pequeños cambios, que no han sido a propósito, se han hecho porque hay obras originalmente en la ciudad, y entonces hasta que no terminen las obras van a tener que pasar por ahí temporalmente. Veremos si este cambio improvisado pues hace que tengamos la tercera carrera consecutiva entretenida, que falta nos hace en 2023. Y hasta aquí, porque si no este vídeo se publica el jueves. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.